Gracias a todos los que están conectados en este momento. Ya estamos casi 200 personas conectadas. Y también saludo a todos los canales que están siendo partícipes del debate que vamos a tener en este momento. Es Cultura Teológica, El Teólogo Responde, Católicos por Convicción. Saludos a todos ellos. Acuérdense de darle like a las páginas para que este contenido siga llegando a muchas más personas. Hoy tenemos un debate sumamente interesante, un debate acerca de la primacía papal que estará siendo llevado a cabo por El Teólogo Responde, Néstor Díaz, y por Rigo Ardón, de Huella Católica, apologista católico. Así que preparen su soda, preparen su tecito, prepárense ahí sus palomitas, porque esto va a estar buenísimo, ¿no? Va a estar muy bien. Y qué mejor que empezar este fin de semana, ¿no? Este sabadito con un buen debate y que la vida espiritual siga creciendo. Así que antes de iniciar y pasar a los invitados, déjenme saludar a algunos de los conectados, porque sé que están de varias páginas aquí. Está Identidad Luterana, por supuesto, y les voy a dar algunas indicaciones a los moderadores del canal. A los moderadores del canal les voy a pedir, por favor, que no bloqueen a nadie, ¿sí? Solo aquellos que hagan spam. ¿Y qué es spam? Bueno, pues que sean reiterativos, ¿no? En un mensaje, que lo pongan 5 o 6 veces seguidas. A esta persona lo pueden poner en descanso, o si es muy molesto, pues lo pueden bloquear, ¿no? Lo pueden sacar. También pueden sacar a quien sí es respetuoso, ¿no? Quien esté faltando el respeto a cualquiera de los contertulios, pueden hacerlo. Pero fuera de eso, el chat va a estar abierto para su propia interacción. Sé que va a ser un debate muy, muy interactivo porque es un tema muy, muy apasionante. Así que, sin más, voy a dar la bienvenida primeramente a mi hermano, el Teólogo Responde, Néstor Díaz, desde Nueva York. Así que vamos allá. Hermano, ¿cómo estás? Tienes tu micrófono muteado, querido Néstor, ¿eh? Aquí estamos dispuestos a disfrutar el contenido de lo que se va a desarrollar en este interesante intercambio, y creo que por ahí están las Nestoritos disponibles para la gente que quiera consumirlas. Excelente, excelente. Igualmente me da mucho gusto saludar a Rigo Ardón. Rigo Ardón ya ha estado con nosotros, ya hemos tenido la oportunidad de interactuar en un debate, así que bienvenido, Rigo Ardón, ¿cómo estás? Hola Edgar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Néstor? Es un gusto para mí estar aquí este día de hoy, celebrar este debate con el hermano Néstor, al cual le agradezco que haya aceptado la invitación, esperando que sea un debate bonito y de mucha edificación para todos. Muchas gracias. Sin duda va a ser un debate de altura, va a ser un debate de mucha argumentación, así que el chat va a estar bastante interactivo por los diferentes canales por los cuales se está retransmitiendo. Vuelvo a repetir, está retransmitiéndose por todos mis canales de Facebook, también de Twitter, de Twitch, de YouTube, también en el canal del Teólogo Responde, también en el canal de Católicos por Convicción, de parte de Rigo Ardón, y los que se vayan sumando, también está por aquí Cultura Teológica, así que es un debate muy, muy interesante. No quiero ponerlos más en espera, así que solamente voy a dar las indicaciones del formato de este debate, y vuelvo a repetir a los moderadores, por favor, no bloqueen a nadie, sean pacientes y dejen que disfruten el debate. Sé que a veces los ánimos se caldean, sé que a veces la gente se pone bastante animosa, pero vamos a dejar que disfruten el debate en este bonito sábado que el Señor nos regala. Así que voy a dar las indicaciones de este debate. El debate va a ser sobre la primacía papal, y el formato del debate va a ser el siguiente. Van a tener 1 minuto de presentación, después van a tener 20 minutos para su exposición principal, van a tener posteriormente 15 minutos de refutación cada uno, posterior a ello van a tener 5 minutos de contrarrefutación, y por último van a tener 3 minutos para concluir o sintetizar sus argumentos. Y vamos a despedirnos con 1 minuto final. Así que le pregunto a los dos contertulios si está bien el formato, si no hay nada más que decir, si están de acuerdo ambos. Va a iniciar este debate mi hermano Néstor Díaz, así que prepárense porque se va a poner muy, muy bueno. Ya estoy viendo aquí en el chat que está bastante interactivo, así que gracias porque hacen de este sábado pues un sábado bastante rico para disfrutar, ¿no? Hermano Néstor, ¿estás listo?
Te voy a dar un minuto para que te presentes, para que saludes a tu gente, saludes a tu canal, a los que están conectados, a los que te están mandando saludos, los que te están mandando bendiciones. Un minuto, querido Néstor, y después le doy la palabra a mi querido hermano Rigo. Bueno, adelante. Un saludo cordial a todos aquellos que están sin duda alguna esperando este interesante debate desde hace mucho, a todos los miembros de la comunidad del Teólogo Responde que también están viéndolo en diferido, también a todos los miembros del canal de Esto No Dijo Can y, como no, un saludo también a los de Católico por Convicción. Creo que va a ser un interesante intercambio de ideas, recordando que el objetivo directamente acá no solamente es probar el músculo intelectual, sino también presentar argumentos que realmente puedan convencer a todos. Y pedimos, sin duda alguna, que no se armen debates internos en el chat, sino que presten atención a la argumentación que se va a desarrollar acá. Sin duda alguna, será disfrutable y, otra vez, repito, Nestoritos a la mano. Muchas gracias, querido Néstor. Por acá están preguntando en el chat cómo encuentro a Néstor en sus redes sociales. Si quieres decirle, Néstor, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales? Está el Teólogo Responde, el canal de YouTube. También me pueden encontrar en X, Responde Teólogo. Y también en Instagram, @prof Néstor Díaz. Ahí estamos sirviendo, sin duda alguna, muy buen contenido a la gente. Buenísimo. Bien, después de ese minuto de mi querido hermano Néstor, le paso la palabra a Rigo Ardón, de Apologista Católico, que también está retransmitiendo por el canal de Católicos por Convicción, para que se presente. Saluda a la gente que vino a apoyarlo, saludos a las personas que están ahorita escuchándote. Tienes un minuto, querido Rigo Ardón, adelante. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí presente, pero sobre todo gracias a Dios por permitirnos un día más de vida, de salud y de poder estar aquí reunidos disfrutando de este debate, esperando que, como dije anteriormente, sea un debate de mucha edificación para todos, tanto para amigos católicos como para amigos evangélicos. Buenísimo. Bueno, sin más preámbulos, solamente les voy a dar una indicación final. Van a tener sus primeros 20 minutos de la primera exposición, mi hermano Néstor. Si tú quieres indicarme si quieres que te avise con 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, cuando tú quieras. Cuando falte 1 minuto te voy a avisar. Yo voy a tener mi cámara apagada, voy a estar al tanto del debate por si hay algo que tengo que moderar. Voy a tener mi cámara apagada. Cuando falte 1 minuto la voy a prender y esa va a ser la señal, porque no te quiero interrumpir ni a ti ni a Rigo. En caso de que no me estés viendo, voy a decir, bueno, falta 1 minuto, ¿no? Pero cuando tú veas que la cámara se enciende, eso significa que te queda exactamente 1 minuto de exposición. ¿Estás listo para iniciar tu primera exposición? Por supuesto que sí. Bien, pongo mi cronómetro listo y cuando yo te diga, puedes iniciar. Permíteme. Bien, que el Señor esté con los dos. Así iniciamos este debate. Adelante, hermano Néstor. En esta ocasión hemos venido a desarrollar un encuentro de tesis muy interesante. Mi contrincante, el señor Rigo Ardón, intentará servir como defensor de la primacía petrina con el fin de mostrar que la sede romana, con su obispo a la cabeza, resulta ser la heredera del pescador. Por mi parte, pretendo mostrar que tal primacía no descansa más que en un juego de falacias exegéticas, carentes de un consenso patrístico y nacida solo de la megalomanía obispal romana. Dicho esto, procedamos a realizar una evaluación de la tesis papista. La misma sostiene que cuando Cristo le dijo a Simón, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, estaba refiriéndose directamente a que colocaba a Pedro como el papa de todos los demás en el colegio apostólico. Por desgracia, este sería el único versículo que usarían como arma, puesto que no vuelve a repetirse en los pasajes paralelos, cosa de por sí sospechosa. De ahí que necesitasen torcer algunos textos para reforzar la idea, como es el caso de Juan 21:15 o la vieja profecía de Isaías 22, sacada de su contexto legítimo para ir a conectarla con una extravagante abducción. El silogismo que construyen a fuerza de toda esta maroma exegética resulta ser el siguiente. Cristo nombró a Pedro como roca en que su iglesia será edificada. Solo la iglesia que Pedro fundó puede ser la iglesia de Cristo. Esta iglesia es la iglesia romana. Como pueden ver, es una cadena de 3 eslabones y de la misma pende todo el sistema de supremacía y autoridad romanas. Es necesario que los tales sean muy fuertes y que no tengan defecto alguno, siendo así que deben sostener tan enorme peso. Pero de anularse los 2 primeros, el tercero deja de ser sostenible y la cadena cede. En este sentido, detectamos 3 grandes problemas aquí, a saber, textuales, dogmáticos y contextuales. Iniciemos con el primero de todos, los problemas textuales. El primer eslabón de su cadena depende de Mateo 16:18. Tan inmensa mole reposa sobre un solo versículo. Sin embargo, y citando a Seymour, sería más fácil suspender el Vaticano en el aire con un hilo que sostener el edificio del romanismo sobre un pasaje como aquel. ¿Por qué decimos esto? Sencillo.
esta declaración es muy cuestionable, ya que nuestro Señor Jesucristo es representado frecuentemente en el Antiguo Testamento bajo la figura de una roca. En algunos pasajes se le llama la piedra de cimiento puesta en Sion y en otros se dice que es la roca de salvación. Ambos términos se le aplican en una multitud de pasajes para enseñarnos que nuestro Señor es la base de nuestra esperanza y el cimiento de nuestra redención. Y así como este uso se da en el Antiguo Testamento, lo vemos replicado con profusión en el Nuevo. Jesucristo hace referencia a sí mismo como la roca en Mateo 21:42 y el apóstol Pablo indica en 1 Corintios 3, 10 y 11 que el único cimiento que ha sido puesto es Jesucristo. Pero, como si previese que podrían intentar invalidar su trabajo en pos de darle primacía a una sede, el apóstol hace algo más y nos presenta su teoría eclesiológica en Efesios 2:20. Sois edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas en el mismo Jesucristo, que es la principal piedra angular. La estructura eclesiológica paulina es clara. Cristo es la piedra y los profetas y apóstoles serían el fundamento sostenido por dicha piedra. Muchos ven acá un eufemismo de la escritura, si bien gran parte de los padres entenderán. Apóstol es una referencia de los obispos, como indicase Cipriano, episcopatus unus excus a singulis insolidum pus tenetur. El episcopado es uno, es un todo en el que cada uno disfruta de plena posesión. Entendido esto, el texto es muy claro. La iglesia está soportada en los 12 apóstoles, no en uno solo, y en la palabra, y estos se hayan soportados en Cristo. No hay alusión papal aquí, ni del primus inter pares, por lo que toda lectura episcopal monárquica sería un intento de tomar al texto de los cabellos y forzarlo a que calce con mis prejuicios dogmáticos, esfuerzo tan vano como el de Diótrefes en 3 Juan 9. Por ende, Pablo desconoce a los papistas. No obstante, lo que causa mayor sorpresa no es que Pablo los ignore, sino también el mismo Pedro, en quien tienen sujeta su esperanza. Felizmente, tenemos su juicio sobre el particular y vemos cómo evita tomar ese honor para sí, atribuyéndolo enteramente a Cristo. Primera Pedro 2, 6 al 8. Aquí Pedro cita 2 veces al profeta Isaías y aplica sus palabras al Señor Jesús, autorizando creer que solo Cristo es la piedra y la roca de que hablan las Escrituras. El pasaje, pues, de Mateo 16, 18, a la luz de un contexto más amplio, parece inferir que la roca no es Pedro, sino su confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Estas palabras son la clave para abrirnos el sentido del texto. Tal proposición es el fundamento del cristianismo. Si es verdadera, entonces todo él es verdadero. Si es falsa, entonces todo él es falso. ¿Se entiende? Así pues, como expresa Barclay, el Señor dijo sobre esta piedra, sobre esta verdad que es tan firme como una roca, sobre esta verdad que mi Padre te ha revelado de que soy yo el Cristo, el Hijo del Dios vivo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este es el verdadero sentido de las palabras de nuestro Señor. No es Pedro la roca, sino el mismo Cristo. Y la gran verdad de que Él es el Hijo del Dios vivo es el fundamento firme y eterno de su iglesia, tal y como lo entendía el mismo Pablo. Cualquier otra interpretación mina el fundamento de la iglesia misma. Podrías, decir que tal pretensión es mera suposición protestante, pero si afirma ello, tiene que lidiar con 2 problemas que le genera el texto a su interpretación. En primer lugar, el mismo pasaje la contradice, ya que al decir tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, hay claramente un cambio del sujeto, porque de lo contrario no hubiese dicho sobre esta, sino sobre ti. Claro, puedo escucharte, afirmar que Cristo hace aquí un juego de palabras entre Pedro y roca, pero si afirmas eso, estás acusando al Señor de haberse servido de un juego de palabras en el solemne momento en que iba exponiendo el único fundamento de su fe. Pero esto no es todo. Hay una segunda cuestión. Es Mateo 18:1. En este texto leemos que había disputas entre los apóstoles respecto a quién de ellos era el mayor. Ahora bien, siendo que el pasaje en que se apoyan los romanistas es Mateo 16, y puesto que una de aquellas disputas se dio en Mateo 18, inferimos que la cuestión de la supremacía no se decidió por las palabras del Señor en Mateo 16. De hecho, se perpetraron hasta en la misma última cena. Si esto hubiese sido un dogma ya establecido, no habrían podido suscitarse aquellas disputas. Y en tal caso, el mismo Jesús las habría sosegado de una sola vez, recordando a sus discípulos que ya había colocado a Pedro en un rango superior a ellos. Pero en lugar de esto, aprovechó la ocasión para enseñarles que todos eran iguales y que a nadie tenían por cabeza. A esto le puede objetar Rigo diciendo, lo que pasa es que los apóstoles se confundieron y no entendieron que ya Jesús había escogido a Pedro como primer papa. Pero si esto es así, entonces, ¿por qué el Señor no les corrigió y les dejó claro que tenían que someterse a la autoridad de Pedro?
Pues si esta fuera una doctrina vital, entonces el Señor Jesucristo habría corregido inmediatamente a los discípulos y afirmado el supuesto primado petrino. No obstante, en todo este relato, el Señor en ninguna parte interviene a favor de afirmar a Pedro como cabeza de la iglesia, cosa que es totalmente opuesta a lo que Dios ha demostrado hacer cuando la autoridad de alguien a quien él ha establecido como cabeza de su pueblo está siendo cuestionada, como fue el caso de Miriam, Aarón y Moisés. O viéndolo desde otro ángulo, si ya Jesús había hecho a Pedro el primer papa en Mateo 16-18, ¿por qué más adelante el puesto se halla vacío y sigue sin haber un primero, ya que Jesús le hace la oferta a todos los apóstoles con las palabras, si alguno quiere ser el primero? Nótese que no dice el que de vosotros es el primero, sino si alguno quiere ser el primero. Entonces, ¿cómo es la cosa? El puesto supuestamente ya se hallaba ocupado por Pedro en Mateo 16, pero tiempo después en Marcos 9 no solo se halla vacío, sino que la oferta de ocupables hecha a todos y sin distinción. Claro, Rigo, ya sé que podrás aferrarte a la vieja confiable y alegar que se trata de una mera lección de humildad, pero dicha lección de humildad hubiera incluido una exhortación a los demás apóstoles para que humildemente se sometieran a la supuesta primacía que ya se le había dado a Pedro. Esa sí sería la verdadera lección de humildad que necesitaban, pero en ninguna parte el Señor exhorta a los apóstoles a que con humildad se sometan a Pedro. Ante todo esto, a Rigo le quedaría apelar a Juan 21:15, suponiendo sobre dicho pasaje que la iglesia es el rebaño del Señor compuesto de ovejas y corderos encomendadas a Pedro más que a los demás apóstoles. A esto se le responde que dicha cita obra en contra más que en favor del primado petrino, y esto por dos razones. Uno, el objetivo era restaurar a Pedro en el apostolado, entendiendo que al haberle negado 3 veces hasta con maldiciones, había justamente caído de aquel como Judas lo había hecho ya. Por tanto, nuestro Señor adoptó esta manera de hablar. Si Pedro le negó 3 veces, Cristo le pregunta 3 veces si lo ama y 3 veces le encomienda el oficio de ser uno de los pastores de su rebaño, oficio que tan justamente había perdido. 2. La obligación de apacentar el rebaño del Señor es común a todos los ministros de la iglesia, tal y como nos lo dice la Sagrada Escritura. Lo afirma Pablo en Hechos 20:28 y sobre todo Pedro cuando escribe: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, apacentad la grey de Dios. Todos los ministros de la iglesia pues son pastores del rebaño de Cristo y por tanto no hay nada de particular en que el Señor se sirviese del mismo lenguaje hablando a Pedro. Y si desea, porque sé que apelará a ello, recurrir a la gastada y tan mal manoseada profecía de Isaías 22, déjeme indicarle que aparte de ser una desesperada patada de ahogado ante la evidente falta de apoyo bíblico poseída por la tesis que defiende, el texto no se presta para extraer una tipología. No hay referente neotestamentario que lo mencione y el llamado a la mayordomía es dado a todos los cristianos. Aparte de esto, tal conexión la inventaron ustedes no hace tanto. Solo se desprende de una lectura incorrecta del Satis Cognitum de León XIII y no aparece en el Consensum Patrum. De hecho, reto a Rigo a que me demuestre cuál de los padres se valió de ese texto para evidenciar la tesis papalista. No lo encontrará. Peor, lo que sí descubrirá es cómo muchos de ellos entienden que las llaves, al ser una referencia al poder de atar y desatar, fueron entregadas a todos los demás apóstoles. Y por ende, lo más que podría sacarse es que Pedro fue una suerte de obispo modelo para todos los demás, tal y como menciona Crisóstomo en Carta a Basilio. Y lo mismo se dice de las llaves. Para los padres, en su gran mayoría, la expresión "a ti te daré las llaves" debía entenderse no de forma exclusiva, sino representativa. Pedro era figuram gestabat ecclesiae, una figura de la iglesia. Fue esta la que recibió las llaves en Pedro. Por eso, más adelante, todos los apóstoles las recibirían también, ya que el don de las llaves es el mismo don de atar y desatar. O sea que todos los apóstoles, no solo Pedro, eran constituidos mayordomos en la iglesia. Así que adiós a cualquier maroma intentando buscar donde no hay. Pasemos a lo segundo. Los problemas dogmáticos, es decir, su dificultad en sostener la tesis con los mismos padres. No hay una. ¿Escuchó bien? Una sola interpretación en los padres respecto a Mateo 16-18. Por lo menos 5 interpretaciones descubrimos. 1. La roca es Pedro, siendo sostenida por 17 padres, si bien hay ligeras diferencias, puesto que muchas veces se da a entender que tal autoridad estaba ligada a la persona de Pedro, no a sucesor alguno. Muerto Pedro, acabóse el primado. De hecho, Tertuliano, quien la sostiene, recrimina a quien pretenda ser su continuador diciéndole: ¿qué clase de hombre eres? 2. Las rocas son todos los apóstoles, asumida por 8 padres, entendiendo que Pedro solo fue un representante inmediato de los demás, puesto que más adelante a todos se les daría la misma autoridad. 3. La roca es la confesión de Pedro. Esta es de todas la posición mayoritaria, siendo respaldada por 44 padres, y no solo por el Agustín de las Retractaciones, sino también hasta por 2 liturgias. Por lo visto, no es un invento protestante tardío. 4. La roca es Cristo mismo,
postura defendida por 16 padres, entre los cuales se mencionan Ambrosio y el mismísimo Jerónimo. Y quinto, las rocas son los fieles mismos que al creer en aquello que Pedro confesó, se constituyen en las piedras vivas con las cuales la iglesia es edificada. Hay que aclarar que Agustín también se sentía inclinado a esta posición. ¿Y dónde se halla la postura papalista? No puede ubicarse más que en germen, con una carta de Ciricio dirigida al obispo hispano Imerus y desarrollada más tarde por las muy convenientes elucubraciones megalómanas de León I, como indicase Artifrance. Intentar rastrear tal idea hasta Justino implica desconocer al mismo autor, y al respecto ha respondido Ballester de manera muy atinada, así que si es por consensum patrum, llevas las de perder, amigo. Si a esta tremenda evidencia intentase Rigo escapar apelando a Ignacio, preguntamos, ¿a cuál de las recensiones ignacianas apela? Porque como muy bien indica Picasa, y cito, no todos los investigadores aceptan la autenticidad del conjunto de las cartas conservadas en su nombre, pues parece que algunas han sido interpoladas o incluso creadas más tarde para así justificar el surgimiento de la jerarquía episcopal. Fin de cita. Así que no es un buen punto de apoyo este, pero si deseas escudarte con lo auténtico de Ignacio, recuerda que Ignacio mismo creía que la sede romana solo tenía jurisdicción sobre los romanos y por ende su autoridad no sería universal. Asimismo, podemos hablar de Cipriano, que no solo escribió que ninguno de nosotros se erige como obispo de obispos, sino que organizó un concilio donde rechazó las pretensiones megalómanas de Esteban y afirmó junto a todo el consenso de obispos en Cartago que si alguien intentase apelar a Roma antes que a sus obispos locales, debía ser excomulgado. Pregunto, ¿dónde está el primado? ¿Acaso lo reconocía Cipriano? ¿O comulgaba mejor con el qué clase de hombre eres de Tertuliano al atacar a los que tenían tales pretensiones? Aparte de esto, tienes el problema de todo un concilio ecuménico que destroza tu postura. Es Nicea I, en cuyo canon sexto ya indica que al obispo de Roma solo le compete Roma y no tiene jurisdicción sobre ninguna otra sede. Por tal razón aciertan Paul Empey y Austin Murphy cuando, tras analizar el canon sexto de Nicea, concluyen: una primacía romana de la jurisdicción universal no existe ni como construcción teórica ni como práctica de facto pendiente de interpretación teórica. Entonces, ¿qué? ¿Acepta usted el canon sexto de Nicea o solo asume lo que le conviene? Espero su respuesta en la contrarrefutación. Con esto es más que suficiente para desbaratar el primer eslabón de la cadena. Pero ¿qué hacemos con el segundo? Para esto hemos dejado lo mejor para el final, ya que este cede ante los problemas contextuales generados. Acá debemos indicar 4 cosas. En primer lugar, las evidencias históricas muestran que durante los 2 primeros siglos la sede romana no era monárquica, sino colegiada. La evidencia se halla en Pablo, quien al saludar a los miembros de la sede en Romanos 16 no menciona a su obispo, y lo mismo sucede con Ignacio. Historiadores católicos coinciden al entender la sucesión apostólica era reconocida en una pluralidad de sedes, no en una sola. ¿Sorprende acaso que el jesuita Francis Sullivan afirmase tajantemente que un amplio consenso de historiadores, incluidos católicos, estaban de acuerdo en que la iglesia romana de los primeros 2 siglos se guiaba por un gobierno colegiado y no por un obispo principal? Número 2, Rigo. Si apelas a las listas romanas de obispos, debo indicarte que aquí no estamos debatiendo sobre sucesión apostólica, sino respecto al primado de Pedro y cómo lo entendían los cristianos primitivos. Esa sería harina para otro costal, y aún así no te sirve, puesto que muchas de esas listas contravienen tu postura. Primero, porque han sido adulteradas posteriormente para hacerlas coincidir con la megalomanía romana, y en el caso de Ireneo, acorde con Picasa, resulta históricamente improbable. Lo que sí sabemos es que la mención de Pedro como obispo de Roma es 300 años posterior con el catálogo liberiano, demasiado tardía para ser considerada fiable y más con los errores que contiene. 3. El término papa nunca fue de adjudicación exclusiva del obispo romano. El primero en ser llamado así sería Heraclas, el obispo de Alejandría, y luego Cipriano, el obispo de Cartago, mientras al obispo romano de su época le denomina amigo de los herejes y enemigo de los cristianos. Y finalmente, tenemos el gran problema de saber si realmente Pedro estuvo en Roma, ya que no hay base bíblica para afirmarlo, y este artículo de fe romana no depende más que de ciertos testimonios históricos que parten de fuentes muy oscuras, de interpretaciones a ciertas expresiones y finalmente de leyendas tardías y apócrifas. Por lo que nos dice en Inspiración Escrita, Pablo llegó por primera vez a Roma en Hechos 28:16 y, establecido en su prisión domiciliar 3 días después, convocó a los judíos y estos confesaron no tener conocimiento más que genérico de la secta cristiana. Nadie les había hablado de Cristo, cosa extraña si Pedro era el apóstol de la circuncisión.
Aparte de esto, por los versículos 30 a 31 sabemos que fue Pablo y no Pedro el que reunió y acabó de plantar la iglesia romana. Si Pedro hubiese sido el fundador de dicha comunidad, nunca hubiese Pablo trabajado allí siguiendo sus reglas de Romanos 15:20. Agreguemos a esto que en Romanos 16, Pablo saluda a 28 de los principales cristianos allí, pero no hace mención de Pedro. Y en Colosenses 4:11, escrita desde Roma, menciona que solo judíos como Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos y Jesús estaban con él. Si Pedro estaba en Roma y era su obispo, ¿por qué no lo menciona Pablo, siendo este judío también? Peor aún, en su última carta, 2 Timoteo 4:16, Pablo afirma que todos se abandonaron en la hora del peligro. Entonces, ¿qué? ¿También Pedro? Pero el dato más relevante resulta ser 1 Pedro 5:13. Aquí afirma estar en Babilonia. Para poder relacionar Babilonia con Roma, debe partirse de un supuesto hermenéutico, ya que este uso figurativo, como explica Néstor Míguez, bien podría significar Nicomedia, Éfeso o cualquier poderosa ciudad del Asia Menor. Así que podría ser como podría no ser. De hecho, lo más natural sería considerar que Babilonia fuese la ciudad literal donde vivió una enorme comunidad de la diáspora judía oriental, de tal importancia que una de sus escuelas cristalizaría el Talmud babilonio. ¿Por qué no podría Pedro visitar y evangelizar dicha comunidad? ¿Acaso debido a los rastros de la tradición que nos conducen a Roma? ¿Cuál tradición? Por ejemplo, apelar a Primera Clemente no funciona, ya que la referencia en la epístola tocante al martirio de Pedro no especifica el lugar. Tampoco lo hacen las estrómatas de Clemente Alejandrino, y las referencias en Ignacio parecen ser una falsificación de las recensiones tardías. Justino, Hipólito, Hesipo, Epifanio, Julio Africano parecen ignorar el paso de Pedro en Roma, y las referencias eusebianas 300 años posterior. No en vano afirma el jesuita John O'Malley, no existe una pieza que establezca en un lenguaje directo que Pedro viajó a Roma o que muriera allí. ¿Y qué con la tumba en el Vaticano? Las referencias también son tardías. Las excavaciones y supuestos hallazgos del 68 resultan cuestionables al decir de O'Connor y más parecían ser un intento de responder al hallazgo en el 53 de la posible tumba de Pedro en una cueva del Monte Olivete por 2 frailes franciscanos, lo cual nos daría a entender que Pedro murió mártir en Palestina, teniendo ecos de ciertas leyendas judías, unidas a las regiones y cuatro del Cash, que una señal hasta que antes de la primera. Esto resulta ser evidencia que no podemos barrer bajo la alfombra y con esto cae el segundo eslabón de la cadena. El tercero cede por sí mismo al verse sin los dos primeros y de esta manera pierde argumento la interpretación papalista de mi querido amigo. Muy bien, te quedaron todavía 40 segundos, querido Néstor. ¿Quieres concluir ahí? No, está bien. Perfecto. Bien, esa es la primera exposición. Vamos a darle parte a Riguardón. Quiero comentar justamente nuevamente los pormenores del debate y sobre todo el formato, que es 1 minuto de presentación, 20 de la primera exposición, que en este momento le tocan a Riguardón, 15 de refutación, 5 de contrarrefutación, 3 minutos para sintetizar y concluir y 1 minuto de despedida. Así que vamos a los primeros 20 minutos de Riguardón. Para la gente que me está comentando, entiendan que este es un debate en vivo, es normal que haya en ocasiones sonidos ambientales, así que no se distraigan. Gracias a todos los que están, permítanme. Gracias a todos los que están conectados y a los moderadores por el trabajo que están haciendo. También saludo a las diferentes páginas que están conectadas, a los católicos que están viendo el debate. Sé que está bastante intenso en los comentarios. Gracias por tu primera exposición, querido Néstor, y así vamos a la primera exposición de Rigo Ardón. Rigo, ¿estás listo? Listo. Muy bien, permíteme. Cuando te diga, puedes comenzar tus primeros 20 minutos. ¿Quieres que prenda la cámara 1 minuto antes, 3 minutos antes, 5 minutos antes? 1 minuto antes, por favor. 2 minutos antes, por favor. 2 minutos antes. Ok, sí. Voy a hacer lo mismo que hice con Néstor. No te voy a interrumpir, simplemente voy a prender mi cámara y tú vas a saber que te quedan 2 minutos. Ok, bien. Así que tienes tus primeros 20 minutos para comenzar. Ya, adelante. Ok. Además de todo esto, permítanme presentar al líder de los santos discípulos, Pedro, que cuando el Señor en una cierta ocasión le preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, gritó al instante, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. San Cirilo, obispo de Alejandría. Hermanos, su nombre en hebreo era Shimón, que significa el que oye, el obediente. Además, Pedro era Galileo de Betsaida, hijo de Jonás, y también fue pescador, quien recibió un llamado por parte de nuestro Señor. Fue obispo de Antioquía,
pasó a ser obispo de Roma y finalmente fue martirizado durante el reinado de Nerón alrededor del año 67, el mismo año que San Pablo. Y es que, hermanos, en esta exposición probaré el primado petrino con los 3 ejes de autoridad de la Iglesia: magisterio, tradición y escritura. Antes bien, es necesario tener en claro qué significa la palabra primado. Primado viene del latín primatus, que significa primer lugar, grado, superioridad o ventaja que algo tiene respecto de otras cosas de su especie. Entonces, ¿qué es el primado de Pedro? Bueno, cuando hablamos del primado de Pedro, nos referimos al hecho de que Jesús hizo de Pedro el primero entre los apóstoles y por lo tanto la cabeza visible de su iglesia aquí en la tierra. Teniendo en claro esto, vamos ahora a las pruebas del primado petrino. Empecemos con el magisterio. ¿Qué enseña el magisterio católico con respecto al primado de Pedro? La Iglesia Católica enseña que Cristo edificó su iglesia ya sea directamente sobre la persona de Pedro o bien sobre su confesión de fe, pero siendo siempre Pedro esa primera piedra humana de la iglesia nombrada por Cristo. Ambas opciones, que no entran en contradicción, las enseña el catecismo. Por ejemplo, sobre la confesión de fe, el numeral 424 dice: movidos por la gracia del Espíritu Santo y atraídos por el Padre, nosotros creemos y confesamos a propósito de Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Sobre la roca de esta fe confesada por San Pedro, Cristo ha construido su iglesia. También sobre la persona de Pedro, el numeral 881 nos dice: el Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro, y solamente de él, la piedra de su iglesia. También el Código de Derecho Canónico, en su canon 331, nos habla de esa autoridad que tiene el sucesor de Pedro en la iglesia y dice: el obispo de la iglesia romana, en quien permanece la función que el Señor encomendó singularmente a Pedro, primero entre los apóstoles, y que había de transmitirse a sus sucesores, es cabeza del colegio de los obispos, vicario de Cristo y pastor de la iglesia universal en la tierra, el cual por tanto tiene, en virtud de su función, potestad ordinaria, que es suprema, plena, inmediata y universal en la iglesia y que puede siempre ejercer libremente. También un dato histórico más sobre esto son los concilios. Recordemos que los concilios son la máxima voz de autoridad de la iglesia. ¿Qué dijeron los concilios con respecto al primado petrino? Bueno, remontémonos al siglo V y vayamos al concilio de Éfeso, un concilio ecuménico que dijo: a nadie dudoso, antes bien por todos los siglos fue conocido que el santo y muy bienaventurado Pedro, príncipe y cabeza de los apóstoles, columna de la fe y fundamento de la Iglesia Católica, recibió las llaves del reino de manos de nuestro Señor Jesucristo, y a él, Pedro, le ha sido dada la potestad de atar y desatar los pecados, y él en sus sucesores vive y juzga hasta el presente y siempre. Hermanos, lo importante aquí es que este concilio de Éfeso fue un concilio ecuménico, integrado en su gran mayoría por obispos orientales, 6 siglos antes de que ocurriera el cisma de Oriente. También contamos con el testimonio del teólogo y erudito católico Michael Smaus, que fue el maestro de nada más y nada menos que del Papa Benedicto XVI, y quien en su obra Teología Dogmática, volumen 4, La Iglesia, dijo: el primado procede de Cristo. Cristo mismo lo fundó haciendo mandatario a Pedro. Al transmitir el primado de derecho a Pedro, fue fundado a la vez por él el papado. El poder del Papa procede de Cristo, por tanto viene de arriba, no de abajo. Sin duda tiene su asiento en la esfera visible de la iglesia, pero no es de derecho humano, sino de derecho divino. En este punto yo le preguntaría a Néstor: Néstor, ¿usted es parte del rebaño de Dios que Jesús resucitado confió a Pedro según Lucas 22, 31, 32? Ya veremos. Ahora vayamos a la sagrada tradición. Para ello haré un breve recorrido histórico de forma ordenada y cronológica a través de la tradición cristiana para probarles a ustedes y a mi oponente que el primado de Pedro era algo que ya se obedecía en la iglesia desde los mismos albores del cristianismo y que no solamente se trataba de un primado de honor, sino también de un primado jurisdiccional. Y vamos de forma retroactiva en el tiempo hasta el siglo V con el gran San Agustín de Hipona, quien en su obra Réplica a la Carta de Manés dijo: aún dejando de lado, repito, esta sabiduría que vosotros no creéis que se halla en la Iglesia Católica. Hay muchas otras cosas que me sujetan en su seno. Me sujeta la sucesión de sacerdotes desde la misma cátedra del apóstol Pedro, a quien el Señor confió después de su resurrección el pastoreo de sus ovejas hasta el episcopado actual. En el siglo IV, el padre de la traductología, San Jerónimo de Estridón, en su carta al Papa Dámaso 15.2 expresó: no sigo a ningún líder sino a Cristo, y no me uno en comunión con ninguno sino con lo bendecido, que es la silla de Pedro. Yo sé que esta es la piedra sobre la cual la iglesia se ha construido. Cualquiera que coma el cordero fuera de esta casa es profano. El que esté junto a la silla de Pedro es aceptado por mí. En este punto yo le pregunto a mi amigo Néstor: Néstor,
¿están ustedes los protestantes junto a la silla de Pedro para ser aceptados por San Jerónimo? Lo menciono porque es un padre que ustedes citan mucho a su favor en un tema como del canon bíblico. Ya veremos. En el siglo III, San Cipriano de Cartago, en su obra de la unidad de la Iglesia Católica, dijo: sobre él, Pedro, Jesús construye la iglesia y a él le ordena alimentar las ovejas, y aunque él asigna poderes a otros apóstoles, aún así él fundó una sola silla y él estableció una fuente y una razón intrínseca para esa unidad. Ciertamente los otros también fueron lo que Pedro fue, pero a Pedro se le dio una primacía, por la cual se hace claro que hay solamente una iglesia y una silla. En el siglo II, un padre apostólico, San Ignacio de Antioquía, en su carta a los romanos, dice lo siguiente: Ignacio, el también llamado portador de Dios, a la perdonada en la magnanimidad del Altísimo Padre y de Jesucristo, su único Hijo, a la iglesia amada iluminada en la voluntad de quien ha querido todo lo que es según el amor de Jesucristo, a la que preside en la región de los romanos, digna de Dios, digna de honor, digna de bienaventuranza, digna de alabanza, digna de ser favorecida, digna de inocencia, que preside en el amor, la que posee la ley de Dios. Les recuerdo a mi oponente que el verbo presidir viene del latín presidere, que significa tener el primer puesto o de más autoridad en una asamblea. Finalmente, en el siglo I, otro padre apostólico, San Clemente Romano, dirige una carta a la iglesia de Corinto y dice: a causa de las repentinas y sucesivas calamidades y tribulaciones que nos han sobrevenido, creemos, hermanos, haber vuelto algo tardíamente nuestra atención a los asuntos discutidos entre vosotros. Nos referimos, carísimos, a la sedición extraña y ajena a los elegidos de Dios, abominable y sacrílega, que unos cuantos sujetos, gentes arrojadas y arrogantes, han encendido hasta punto tal de insensatez que vuestro nombre, venerable y celebradísimo y digno del amor de todos los hombres, ha venido a ser gravemente ultrajado. Y ojo a lo que viene aquí: mas si algunos desobedecieren a las amonestaciones que por nuestro medio os ha dirigido él mismo, sepan que serán reos de no pequeño pecado y se exponen a grave peligro, mas nosotros seremos inocentes de este pecado. Hermanos, aquí claramente se ve la autoridad del obispo y de la iglesia de Roma sobre la de Corinto, y hablamos ya en un tema jurisdiccional. Primero, porque el autor comienza presentando algunas excusas por no haber podido tomar cartas en el asunto con prontitud en los problemas de la iglesia de Corinto, y segundo, por el tono amenazante y autoritario, pero a la vez fraternal, del obispo de Roma, si desobedecen las amonestaciones hechas por la misma iglesia romana. Sobre esto, el historiador francés Pierre Batiffot denominó a esta carta de Clemente Romano a los corintios como la epifanía del primado romano. Ahora, demos un salto en la historia y vayamos hasta el siglo XVI y citemos a un padre de la rebelión protestante, Juan Calvino, que aunque negó el papado, aceptaba el primado de Pedro, lo cual es una gran contradicción, pues el primado petrino es la esencia del papado. Esto dijo Calvino en su obra Institución de la Religión Cristiana, libro 4, capítulo 6, que entre los 12 se haya elegido a uno para dirigirlos no es de extrañar. No hay senado ni cancillería, no hay colegio que no tenga su presidente, no hay compañía de soldados que no tenga un capitán. Por eso no hay inconveniente alguno en admitir que los apóstoles concedieron tal primado a San Pedro. Aquí Néstor nos tendrá que responder la siguiente pregunta: si el primado petrino es un invento posterior del catolicismo romano, ¿por qué había tantos padres de la iglesia hablando en favor del primado petrino desde los primeros siglos? Ya veremos. Probado esto, vayamos a la Sagrada Escritura. ¿Enseña la Biblia el primado de Pedro? Claro que sí, y a las pruebas me remito. Hermanos, al estudiar las Escrituras nos encontramos con mucha evidencia bíblica de que entre los 12 apóstoles no todos tenían la misma autoridad. Hubo uno de ellos al que desde el principio Jesús le fue dejando un papel principal de responsabilidad en su iglesia, y se trató justamente del apóstol Pedro. Ahora, vayamos directamente a la Biblia y dejemos que ella por sí misma nos muestre cómo Pedro llegó a ser el primer papa de la iglesia. Primera prueba: Jesús le da a Simón el sobrenombre de Kefa, según Juan 1:42. Tú eres Simón, hijo de Jonás, pero te llamarás Kefa. Amigos, este hombre se llamaba Simón, pero cuando Jesús lo ve por primera vez, le cambia el nombre y le dice que en adelante se llamará Kefa, que en arameo significa piedra o roca. Y eso se debe a que para los hebreos el nombre significaba algo muy importante en su vida, o era la misión que desempeñarían en un futuro. En el caso de Pedro, su misión era el ser la primera, según Mateo 10:2, piedra, según Juan 1:42, del fundamento apostólico y profético, según Efesios 2:20. Ahora, contamos con algunos casos de cambio de nombre en la Escritura. Por ejemplo,
ejemplo, Abraham, que Dios le cambia el nombre por Abraham, que significa el padre de todas las naciones. O bien su esposa Sarai, que Dios le cambia el nombre por el de Sara, que significa la madre de todas las naciones. O su nieto Jacob, que Dios le cambia el nombre por Israel, que significa el que lucha junto a Dios. Bueno, esta no fue la excepción con Pedro. Desde el principio Jesús ya veía lo que el apóstol iba a hacer en su iglesia, una piedra principal. A ningún otro apóstol Jesús le puso el sobrenombre de Kefa, solamente a Simón, y esto es algo que mi contraparte en este debate no podrá refutar. Si mi oponente niega este punto, primero tendrá que refutar al padre de la iglesia, San Cirilo de Alejandría, que sobre esto dijo: él cambió su nombre a Pedro, de la palabra piedra, porque sobre él después fundaría su iglesia. Segunda prueba, Jesús edifica la iglesia sobre Pedro según Mateo 16:18. Dices: Jesús, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Hermanos, vamos a analizar bien este pasaje. Si interpretamos este texto bíblico con todo el debido contexto desde Mateo 16:13, nos daremos cuenta que Jesús estaba reunido con todos sus discípulos y les pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos responden: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías y otros que alguno de los profetas. Al ver Jesús que ninguno acertó, les pregunta directamente a ellos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Todos callaron. El único que por inspiración divina se levantó y le contestó fue Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. A partir de aquí, Jesús le habla directamente y en singular solo a Pedro, delante de los demás apóstoles, y le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, noten ustedes algo importantísimo. Aquí Pedro es inspirado por Dios cuando reconoce a Jesús como el Mesías, y a partir de ahí Jesús primero lo va a llamar por su nombre hebreo original, Shimón bar Joná, y después lo va a seguir llamando con el nombre de Pedro. Recordemos que el nombre Pedro viene del latín Petrus, que a su vez viene del griego Petros, que es un juego de palabras, una masculinización de la palabra griega Petra, que a su vez viene del original arameo Kefa, que significa piedra o roca. Recordemos también que el arameo fue el idioma oficial de Jesús y los judíos en esa época, y que estas palabras Jesús se las dirigió a Pedro precisamente en arameo. Ahora, ¿cómo sabemos que Jesús aquí se refiere específicamente como piedra a Pedro? Fácil, por el verso siguiente, Mateo 16:19, donde Jesús le vuelve a decir a Pedro en singular: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Un dato importante a agregar sobre esto es que todos los apóstoles luego recibieron también el poder de atar y desatar dado a Pedro, según Mateo 18:18. Pero solo Pedro recibió las llaves de parte de Jesús. Por lo tanto, los apóstoles sí tenían también el poder de atar y desatar, pero en comunión con Pedro. Sobre este texto de Mateo 16:19, el diccionario enciclopédico de Biblia y Teología nos dice lo siguiente: llevar una llave o llaves era un símbolo del poder delegado de abrir y cerrar. Jesús dio a Pedro el poder de las llaves, y el uso que Pedro hizo de las llaves se narra en las etapas posteriores de Pentecostés, y eso es ciertísimo, hermanos. Por ejemplo, lo vemos en Hechos 2:14 y 40, cómo Pedro abrió el reino de los cielos a lo que se convirtió luego en la iglesia hebreo-cristiana, y más tarde, según Hechos 10:44-48, Pedro abrió el reino en la casa de Cornelio a los gentiles. De esta manera, la iglesia llegó a ser universal, o sea, católica. Para refutar este punto, Néstor tendrá que refutar primero a San Ambrosio de Milán, nada más y nada menos que el maestro de San Agustín, que sobre esto dijo: Pedro es llamado roca porque como una inamovible roca, él sostiene las articulaciones y la masa del entero edificio cristiano. Tercera prueba, Jesús ora solo por Pedro según Lucas 22:31. Dice Jesús: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia, pero yo he rogado por ti, no por ustedes, por ti, para que tu fe no desfallezca, y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Amigos, aquí la Biblia nos muestra claramente cómo Jesús valora a este apóstol de una manera diferente a los demás. Satanás quería mover a todos por igual. Sin embargo, Jesús, en vez de pedir por todos, como era lo lógico, solamente pidió por Pedro. Más aún agrega que Pedro tendrá que fortalecer a sus hermanos al volver. Y es que esa es precisamente la función del Papa, continuar la misión de Pedro de fortalecer a los cristianos en la fe. Si mi contraparte quiere alegar contra este punto, tendrá que refutar al padre de la Iglesia Oriental, San Epifanio de Salamina, que dijo: él escuchó del mismo Dios: Pedro, apacienta mis ovejas. A él fue confiado el rebaño. Él los conduce de manera admirable en el poder de su propio maestro.
Cuarta prueba, Jesús amonesta solo al líder del grupo según Marcos 14:37. Volvió y los encontró dormidos y dijo a Pedro, ¿duermes de modo que no pudiste permanecer despierto una hora? Hermanos, este era uno de los momentos más difíciles en la vida de Jesús. Él se aparta a orar y les dice a los 3 apóstoles que lo acompañen a orar. Pero cuando Jesús regresa, los encuentra dormidos a los 3, pero en vez de llamarle la atención a los 3, como sería lo normal, solamente se dirige a Pedro y le recrimina el hecho de que se haya quedado dormido. Pregunto, ¿por qué Jesús no corrige a los otros apóstoles si ellos también estaban dormidos? La respuesta es obvia. Cuando en cualquier grupo algo no funciona, se busca primero al encargado o al jefe del grupo. Jesús lo tenía muy claro y por eso fue directamente con Pedro. Pedro también lo sabía y por eso aceptó su responsabilidad. Quinta prueba, Jesús designa a Pedro como el pastor universal de la iglesia según Juan 21:15-18. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Contestó Pedro 3 veces. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Les recuerdo, hermanos, que el verbo apacentar significa guiar, instruir o enseñar. Ahora, ¿quién es el que apacienta un rebaño de ovejas? Bueno, precisamente el pastor. Aquí Jesús designa a Pedro como el principal pastor de su iglesia. Si Néstor quiere negar este punto, tendrá primero que refutar a otro padre de la iglesia oriental que él mencionó, Juan Crisóstomo, que sobre esto dijo, él le dijo, apacienta mis ovejas, ¿por qué pasar por alto a los demás y hablar de las ovejas solo a Pedro? Fue el elegido de los apóstoles, la boca de los discípulos y el jefe del coro. Por esta razón, Pablo fue a verlo en lugar de los demás. Sexta prueba, la sucesión apostólica. Desde Pedro hasta el Papa actual siempre ha habido un obispo de Roma. Se murió Pedro, siguió Lino, después Anacleto, luego Clemente, vino Evaristo, etcétera. En total, 266 obispos de Roma de forma ininterrumpida en la historia de la iglesia desde Pedro hasta el actual Papa Francisco. Si Néstor quiere negar esta sucesión apostólica, tendrá la dificilísima tarea de refutar a nada más y nada menos que al historiador cristiano por excelencia. Y hablo de Eusebio de Cesarea, quien en su obra Historia Eclesiástica, libro 3, 1-2, dijo, pretenden que todos sus predecesores y los mismos apóstoles enseñaron como ellos y que la verdadera enseñanza fue preservada hasta la época de Víctor, el 13º obispo de Roma, después de Pedro. Séptima prueba, la regla de la primera mención. Aquí es sumamente interesante notar este detalle bíblico que tuvieron todos los escritores del Nuevo Testamento para con el apóstol Pedro. Resulta que los libros del Nuevo Testamento se escribieron muchos años después de la ascensión de Jesús. Sin embargo, y a pesar de eso, todos los escritores a la hora de mencionar a 2, 3 o más apóstoles casi siempre pusieron a Pedro en primer lugar. Incluso en las 4 listas de los apóstoles, Pedro es mencionado en primer lugar. Sobre esto, el teólogo y erudito protestante John MacArthur, en su comentario del Nuevo Testamento al Evangelio de Mateo, año 2017, hace un interesante comentario y dice al respecto. Antes que nada, en las 4 listas de los apóstoles en el Nuevo Testamento, Pedro siempre está de primero. En Mateo 10:2, el primero no se refiere al orden de selección, porque Jesús llamó a Andrés, hermano de Pedro, antes de llamar a Pedro. En este contexto, protos, que en griego significa primero, indica más importante en rango. Pero en términos de función, Pedro fue el primero, el miembro principal de los 12. Ningún grupo puede funcionar de manera apropiada sin un líder. Y Pedro fue desde el principio el miembro guía de los 12. Y ojo, porque MacArthur es anticatólico y aunque negaba el papado, aceptaba el primado de Pedro. Ahora, algunos ejemplos bíblicos de la primacía petrina son los siguientes. Pregunto, ¿quién fue el primero que se puso de pie para buscar al apóstol que iba a sustituir a Judas? Pedro, según Hechos 1:15. ¿Quién fue el primero en predicar cuando se llenaron del Espíritu Santo en Pentecostés? Pedro, según Hechos 2:14. ¿Quién fue el primero en realizar un milagro después de Pentecostés? Pedro, según Hechos 3:6. ¿Quién fue el primero en imponer un castigo disciplinario en la iglesia? Pedro, según Hechos 5:1-10. ¿Quién fue el primer apóstol en resucitar un muerto? Pedro, según Hechos 9:40. ¿A quién se le apareció primero Jesús después de resucitado? A Pedro, según el mismo Pablo, en 1 Corintios 15:5. Así que, hermanos, por supuesto que si ellos pusieron a Pedro en primer lugar, fue porque estaban convencidos, al igual que nosotros, que Pedro fue el primer pastor universal de la iglesia. Recordemos una vez más lo que significa la palabra primado. Primado significa el primer lugar. ¿Más claro? Ni el agua. Ahora, para finalizar, lo haré con una frase del escritor eclesiástico Tertuliano de Cartago, quien nos prueba la autoridad del primado petrino ya para su época. Esto dijo Tertuliano: pero si te encuentras cerca de Italia, tienes a Roma, de donde también para nosotros, que no eran romanos, está pronta la autoridad. Hermanos católicos y evangélicos, he aquí el primado de Pedro. Muchas gracias. Muy bien, sobre el tiempo, 5 segundos, ¿todo bien? Para el cronómetro, excelente.
Gracias a ambos por su primera exposición. Recuerden a todos los que nos estén escuchando que esta ha sido simplemente la exposición, es decir, no están en el momento de refutación ni están tratando todavía con los argumentos del oponente. Ahora mismo vamos a pasar al momento de refutación, en el cual vamos a tener 15 minutos cada uno. Estamos casi 700 personas conectadas. Recuerden que estamos transmitiendo desde diferentes plataformas, diferentes canales. Saludamos a todos los que están conectados desde Facebook, desde Twitter. Y creo mi obligación es hacerles una pregunta que me hicieron en el chat y ya quedará a consideración de ustedes, de ambos. Van varias personas que me preguntan si hay posibilidad de que se les pueda formular una pregunta al final del debate. Eso queda a consideración, piénsenlo, no están obligados a aceptarlo, pero después de los últimos minutos pueden aceptarlo y yo voy a seleccionar 2 preguntas para tenerles aquí, una para cada uno en caso de que acepten. Bien, estamos 700 personas, no se olviden de darle like a las páginas a las que estamos transmitiendo y así vamos a pasar a los 15 minutos de refutación. Gracias, Néstor, gracias, Diego, por esa primera exposición. Estamos pasándola muy bien, es un buen debate definitivamente, es un lindo sábado y esto está mejor que la pelea del Canelo. Así que muchas gracias por haber aceptado este debate, esta interacción, porque nos hacen pasar un sábado muy lindo, ¿no? Saludos también a la gente católica que está por ahí interactuando en Católicos por Convicción y le mandamos muchos besos. Y a toda la gente que está por ahí en Cultura Teológica y en El Teólogo Responde, claro que sí. Saludos para todos ustedes. Néstor, tienes 15 minutos para refutar los argumentos de Riguardón. Cuando tú estés listo, yo pongo el cronómetro. Tú me indicas. Perfecto. Adelante. Obviamente sé que ese era el discurso apertura, por eso me adelanté en el discurso a muchos de los argumentos que ya había presentado Rigo, como por ejemplo el tema de las llaves, el tema de la interpretación de Juan 21:15 y también el tema de Mateo 16:18 y el concepto de que no hay un consenso en los padres respecto a cómo interpretar esas palabras. Así que, entendido eso, animo a la audiencia que después de que termine el debate puedan otra vez escuchar el discurso apertura para que lo puedan contrastar. Dicho esto, comencemos entonces a hacer una respuesta directa a cada uno de los puntos que ha mencionado nuestro querido amigo Rigo. En primer lugar, él hace una cita de Cirilo de Alejandría como prueba. El problema es que, otra vez, cuando se utiliza la palabra príncipe de los apóstoles, no necesariamente está indicando que tenga primado en el sentido en cómo Roma lo entiende, puesto que no hay un consenso mayoritario en los padres respecto a cómo interpretar las palabras tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. De hecho, el consenso mayoritario, si es posible que se pueda ubicar uno, de 44 padres sostiene que la interpretación era de que la roca era Cristo, o la confesión en este caso que Pedro hizo respecto a que Cristo era el Hijo de Dios. Ese es el mayor rango de padres, obviamente trata respecto a ese punto. Ahora bien, las citas del magisterio, creo que en este caso el magisterio vivo de la Iglesia Católica Romana no entrarían en este caso en un debate con un protestante, puesto que como protestante yo no asumo el magisterio de la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, sí podríamos habilitarnos directamente a hablar respecto a lo que tiene que ver con el tema de los concilios. Por ejemplo, usted cita el concilio de Éfeso, pero usted no sabía tal vez que en el canon octavo del concilio de Éfeso se hizo una prohibición a que cualquiera de los patriarcas, incluyendo el obispo de Roma, que también se conocía como patriarca, añadieran a su jurisdicción provincias que no estaban sujetas a ellas, debido a un caso que ocurrió con el obispo de Antioquía y su intento de colocar a la isla de Chipre bajo su jurisdicción. Entonces, desde esa perspectiva, el concilio de Éfeso no necesariamente alega lo que usted pretende. Peor aún, el concilio de Éfeso ni siquiera fue dirigido por el obispo romano, sino que tuvo que dirigirlo en consonancia con el obispo de Constantinopla. Ambos presidían el concilio de Éfeso. Dicho esto, es muy importante en ese caso que el concilio de Éfeso no sirve para ello. Lo que sí nos muestra es un gran problema, tal y como ya se ha indicado obviamente en el trabajo de Edward Denny de papalismo, de que muchas veces se falsificaron las actas conciliares posteriores para tratar de presentar una imagen de que Roma tenía cierta autoridad, cuando la evidencia obviamente mostraba lo contrario. Y lo peor de todo es que ya le cité el caso del concilio de Nicea primero, el primer concilio ecuménico que no lo dirigió el Papa, estuvo presidido por Ocio de Córdoba. El Papa tenía legados directamente ahí que estaban directamente sujetos a lo que Ocio de Córdoba decía como presidente. Y lo triste del caso es que el canon sexto de ese concilio dice directamente que en Roma solamente tiene jurisdicción en Roma. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer con el canon sexto del concilio de Nicea? De hecho, es tan amplio ese argumento que 2 historiadores prácticos han dicho que debido a lo que se ha mencionado en torno al canon sexto del concilio de Nicea,
es imposible asumir, dice Paul Piozzi Murphy, una primacía romana de la jurisdicción universal, porque no existe ni como construcción teórica, ni como práctica de facto pendiente de interpretación teórica. Entonces vuelvo a preguntarte, ¿cómo entenderías en ese caso ese canon? Porque tendrías que asumirlo directamente como una realidad, ya que es un concilio ecuménico. Entonces, si me citas el concilio ecuménico de Éfeso, yo te cito el concilio ecuménico de Nicea primero, que le dice al Papa que su jurisdicción es solamente para los romanos. Segundo, me está citando a San Agustín. ¿Qué problema? Otra vez tengo yo que citar la idea que mencioné cuando estuvimos hablando de Agustín en este caso. Agustín asumió en primer lugar, una perspectiva que prácticamente sostenía que la roca es la confesión de Pedro. De hecho, es así como tú lo ves en sus retractaciones. La confesión de Pedro es la asunción que Agustín menciona directamente ahí. De hecho, mira cómo San Agustín lo dice directamente de una forma bien llamativa. Él dice directamente de la siguiente manera. Dice, porque quiero citarlo directamente como es. Caramba. Ahora sí. Excuse, lo que pasa es que tengo toda esta concatenación de conceptos acá directamente. Míralo aquí, dice así. Pedro aparece, dice Agustín. Pedro aparece en muchos lugares de las Escrituras porque personifica a la iglesia, especialmente en el lugar donde se dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces, pregunta Agustín, ¿recibió Pedro las llaves y Pablo no? ¿Las recibió Pedro y no lo recibieron Juan y Santiago? Pero cuando en significado Pedro representaba a la persona de la iglesia, lo que le fue dado solo a él fue dado a la iglesia. Pedro, por tanto, representó a la iglesia como una figuram gestabat ecclesiae, una figura de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Esas son palabras de San Agustín. Además, también usted menciona a Jerónimo. Y Jerónimo llega a decir algo parecido cuando dice, pero tú dices que la iglesia está fundada sobre Pedro, aunque lo mismo se hace en otro lugar con todos los apóstoles y todos reciben el reino de los cielos. Y esto, ¿por qué? Porque lamentablemente el concepto de las llaves debe entenderse directamente como Jesús lo explica en un paralelismo directo. Cuando dice, a ti te daré las llaves del reino. ¿Qué son las llaves del reino? El poder de atar y desatar, porque ahí hay un paralelismo de extensión en el que se explica con la segunda línea lo que quiere decir la primera. Las llaves del reino significan el poder de atar y desatar. Y en Mateo 18:18 a los discípulos también se le entregó la misma línea. Entonces, cuando se dice que Pedro recibió las llaves, se está diciendo que recibió el poder de atar y desatar, que es lo mismo que los demás discípulos utilizaron. Mencionas a Ignacio de Antioquía. El problema con Ignacio de Antioquía es que tienes que especificar cuál de las recensiones estás utilizando, porque muchas de las recensiones, como Citea Picasa, han sido manipuladas justamente para tratar de mostrar una supremacía en la que Ignacio no creía. ¿Y sabes por qué sabemos que Ignacio no creía en esa primacía? Porque justamente él escribe a la iglesia a los romanos y nunca menciona a los obispos, pero sí lo hace con los demás obispos en muchas ocasiones. De hecho, si tú puedes notar un interesante cotejo que puedas realizar respecto a las veces que Ignacio saluda a los distintos obispos, te vas a dar cuenta, por ejemplo, que en la carta a los Efesios cita al obispo a los Efesios 13 veces. A la de los esmirniotas cita al obispo de Esmirna 9 veces. A lo de los filadelfios cita al obispo de Filadelfia 8 veces. A lo de los magnesianos los cita al obispo 12 veces. Al australiano lo cita 9 veces, pero nunca cita cuando escribe a los romanos a su obispo. Además de que el mismo Ignacio ha mostrado en otra ocasión en ese mismo lugar de que él entendía que el límite de la jurisdicción de Roma estaba limitada a Roma. Así que desde esa perspectiva sería incongruente mencionar a Ignacio en este caso. Dices rebelión protestante, pero no entiendo por qué entonces estarías de acuerdo con tu magisterio en un punto y en otro punto no estás de acuerdo, ya que el magisterio actual no considera que el protestantismo sea una rebelión. Entonces, ¿qué?
te conviene el magisterio en un punto y en otro no. ¿Por qué no asumes lo que el magisterio actual tuyo dice y dejas de llamar al protestantismo rebelión? Otra cosa, mencionas también a Cirilo de Alejandría y mencionas a otros autores más, pero no te das cuenta, y otra vez tengo que repetirlo, que no hay un consenso directamente en ello. Por ejemplo, cuando Tertuliano afirma que Pedro es la roca, no está diciendo que los sucesores de Pedro sean la roca. ¿Por qué? Porque para Tertuliano el primado descansaba en la persona de Pedro. Muerto Pedro, acabóse el primado. Eso es lo que ha señalado, de hecho, los grandes estudios cuando se realiza el acercamiento a aquellos padres que son solamente 17 que dicen que Pedro es la roca. Pedro como persona, no en la figura de sus sucesores. Otra vez, el tema de las llaves del reino, que lo mencionaste, ya creo que está descartado en ese punto, porque las llaves son el poder de atar y desatar. En Mateo 18:18 ya se especificó que todos los apóstoles la recibieron y también en esto han coincidido otros padres como tal. La expresión fortalecer a sus hermanos al volver, ese es otro punto, porque cuando dice que fortalezca a sus hermanos al volver, tiene que ver, o ni siquiera dice fortalecer, confortar a tus hermanos, es, de acuerdo a muchos eruditos, que Pedro, cuando negó a Jesús, se sintió que no era digno de volver a retomar el apostolado. Y en este caso, Jesús le está dando una promesa para que él sepa que después que caiga hay promesa de regreso para él. Y no solamente eso, sino también para que los demás discípulos lo puedan recibir. En este caso, yo te sugiero que puedas observar una serie de interesantes documentos que hablan al respecto. Tocante a MacArthur, por supuesto, ninguno de nosotros niega que Pedro tuviese o ejerciese un papel principal entre los apóstoles o que pudiese servir de portavoz de los apóstoles. Lo que nunca hemos dicho es que de ahí se colija que los obispos de Roma obviamente puedan ser o puedan ejercer ese mismo cargo de primado que Pedro podría haber gozado como presidente entre los apóstoles. Pero el hecho de que haya sido presidente tampoco le adjudicaba de una autoridad infalible y al mismo tiempo tampoco le adjudicaba de que él fuese el pionero en todos los asuntos. De hecho, tú mencionaste algo muy claro y me gustó mucho, porque todos los evangélicos hemos creído muchas veces que cuando Pedro se le dijo que abriría las puertas del reino de los cielos, lo haría porque sería el primero en predicar a los judíos y el primero en predicar a los gentiles. Eso es un argumento evangélico. Me sorprende escucharlo de tus labios. Y lo más interesante del caso, después de mencionar todo eso, tiene que ver con otros puntos que creo que debo destacar otra vez y vuelvo otra vez a remitirme al discurso de apertura que mencioné en una ocasión. Por ejemplo, y yo creo que en este caso tú podrías decir que el consenso de los padres estaría de acuerdo contigo y con tu postura y sin embargo la postura que supone que Pedro tendría un apostolado que definiría a los sucesores como principales por encima de todos, no se encuentra más que en germen en el consenso de los padres. No aparece. De hecho, vuelvo a repetir, la roca es Pedro, eso lo decían 17 padres, pero específicamente Pedro. Muerto Pedro, se acabó el primado. Por eso Tertuliano llega a decir, a quien sostiene, que cualquiera que quiera asumir una pretensión por encima de los demás es un hombre extraño. Por eso pregunta, ¿qué clase de hombre eres a quien pretenda continuar con un primado que se murió con Pedro? Repito otra vez, 17 padres son los únicos que creen eso. Pero, por ejemplo, 8 padres creen que las rocas son todos los apóstoles. En este caso, por ejemplo, Orígenes dice que si piensas que toda la iglesia fue edificada por Dios solo sobre Pedro, ¿qué dirías de Juan, el hijo del trueno? O de cada uno de los apóstoles. ¿O nos aventuraremos a decir que las puertas del infierno no prevalecerán contra Pedro, sino que prevalecerán contra los demás apóstoles y contra los perfectos? No son las palabras en cuestión. Las puertas del infierno no prevalecerán contra él y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dichas en el caso de todos y cada uno de ellos. Eso es Orígenes. ¿Por qué no lo mencionaste? Otra cosa, vamos a mencionar, por ejemplo, el caso de lo que decía de una forma muy acabada el señor Ballester, después de haber hecho un estudio concienzudo de todos los padres para descubrir si realmente las pretensiones del papado eran correctas, porque él tenía dudas cuando era sacerdote. Y en ese caso, cuando le pidieron que estudiara, él se puso a estudiar y descubrió lo siguiente, y cito, de hecho, en los escritos de los padres apostólicos, de los 412 versículos bíblicos citados, ninguno se refiere a la confesión de Pedro, que resulta única y exclusivamente registrada en el Evangelio de Mateo. Lo mismo se aplica a los otros versículos de la Escritura empleados por los católicos romanos para apoyar la primacía papal. Está ausente en la Didache, en Clemente, en Ignacio, en Policarpo, en Bernabé, está ausente en la epístola de Oneto.
está ausente en los fragmentos de Papías e incluso en el pastor de Hermas. De hecho, esto es curioso, porque esta omisión significativa es muy notoria en el pastor, ya que Hermas era hermano de Pío, obispo de Roma, papa. Y según nos informa el canon Muratorio, él escribió esa obra durante el episcopado de su hermano. En esa obra, Hermas describe la posición de los apóstoles, obispos, maestros, diáconos, funcionarios y presbíteros presidentes, pero no hay un solo testimonio que sugiera la posición única de un obispo como líder general de todo el cristianismo. Es significativo, por tanto, que incluso el hermano del obispo romano ignore por completo la cuestión del primado. ¿Qué vas a hacer en este caso con el caso del pastor de Hermas? Otro dato importante, y quiero que esto se especifique muy bien: historiadores católicos en todo sentido, voy a citar, por ejemplo, autores de la talla de Richard McBrien y Mondolfi, porque tú me mencionaste a MacArthur, te menciona a McBrien, a Mondolfi, a Carl Joseph von Hefele, a Klaus Schatz, a Karl Heinz, a Gary Wills, a Joseph Kelly, a Robert Eno, a William Ladoux, a Raymond Brown, a John P. Mayer y 8 eruditos más. Todos coinciden al entender que la sucesión apostólica era reconocida en una pluralidad de sedes, no en una sola. Por eso es que el jesuita Francis O'Sullivan tajantemente llega a decir que no hay un acuerdo total en asumir que realmente la iglesia romana tenía un obispo principal en los primeros 2 siglos, sino todo lo contrario. Por lo tanto, Rigo, la erudición académica actual, incluso de tu iglesia, reconoce directamente que ni siquiera en los primeros 2 siglos hubo un obispo universal en la sede de Roma. Así que, ¿qué vas a hacer con esa evidencia? Porque dato Tiempo. Bien, muchas gracias, Néstor. Sobre el tiempo, 15 minutos con 1 segundo. Gracias por esa exposición. Estamos en el momento de refutación. Recuerden que van a tener 15 minutos cada uno para tratar con los argumentos iniciales de las primeras exposiciones de cada uno. Así que, habiendo dicho eso, le voy a dar el tiempo a Rigo Ardón para que trate con los argumentos de la exposición de Néstor y va a tener sus primeros 15 minutos. Rigo, coméntame cuando estés listo, por favor. Tienes apagado tu micrófono, Rigo. Listo. Bien, igual te voy a avisar cuando te falte 1 minuto, voy a prender mi cámara y así vas a saber que te falta solamente 1 minuto. ¿Estamos bien? Ok, tienes 15 minutos de refutación, inicia ya, adelante. Me encantaron los argumentos que dio mi amigo Néstor. Están apenas para refutarlos. Vamos a empezar. Ok, él dice que la roca que habla Mateo 16:18 no es Pedro, sino su confesión de fe. Bueno, eso es falso. La Iglesia Católica contempla las 2 opciones. La persona de Pedro directamente como la piedra, numeral 881 del Catecismo, se lo mencioné, y la confesión de fe, pero siempre en la persona de Pedro como el líder de la Iglesia, no de otra persona, como le enseña el numeral 424 del Catecismo. No podría ser simplemente la confesión de fe dejando por fuera a Pedro, porque entonces tendríamos que aplicar esa misma pauta a todos aquellos que tuvieron la misma confesión de fe, incluso antes que Pedro, como por ejemplo Natanael, que en Juan 1:49 dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. O María Magdalena, como Juan 11:27, que también dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. O los hombres endemoniados, como lo dice Marcos 5:6-8, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Si la roca es afirmar que Cristo es el Hijo de Dios viviente, entonces los demonios, María Magdalena y Natanael, serían también la roca, ya que ellos también lo han declarado, pero a ninguno de ellos Jesús lo declaró como Kefa, como sí hizo con Pedro. Ni a ellos se les dio las llaves del reino, como sí a Pedro. Ni a ninguno de ellos les dijo: apacienta mis ovejas, como sí hizo con Pedro. Ahora, sobre esto, el erudito protestante David Klein, profesor del Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de Miami, en su obra La Biblia en la Historia, cómo los textos han dado forma a los tiempos, página 80, hace un interesante comentario y dice: solo recientemente, como he señalado, se ha alcanzado un consenso académico con respecto al texto en general y se ha llegado unánimemente en la interpretación de esta roca, es decir, que se refiere a Pedro. Y lo dice un protestante, pero no solamente él, también Juan Calvino en su obra Mateo, Marcos y Lucas, una armonía de los evangelios, volumen 2, página 188, dice: concedo que en griego
Pedro, Petros, y la piedra, Petra, significan lo mismo, salvo que la primera palabra es ática y la segunda proviene del lenguaje común. Ahora, yo le cito también a mi amigo Néstor al concilio de Calcedonia del siglo V, que fue un concilio ecuménico, donde había aproximadamente 150 obispos, todos orientales, y solamente 2 occidentales, que fueron los legados papales. Esto es lo que dice. Esta es la fe de los padres, esta es la fe de los apóstoles, debemos creerla. Anatemas a quien no la cree. Pedro nos ha hablado por medio de León. Esta es la verdadera fe, porque el santísimo y bienaventurado León, arzobispo de la gran y antigua Roma, a través de nosotros y a través del presente sacrosanto sínodo, junto con el 3 veces bienaventurado y todo glorioso Pedro, el apóstol, que es la roca y fundación de la Iglesia Católica y la fundación de la fe ortodoxa. Sesión 3, las actas del concilio de Calcedonia. Hermanos, aquí claramente vemos cómo sí había unanimidad en los concilios de los padres y cómo en estos concilios, que fue un concilio ecuménico y que los concilios son la máxima voz de autoridad de la Iglesia, llaman a Pedro como la roca de la iglesia. Ahora, Néstor afirma que el puesto del primado estaba vacío después de Mateo 16:18, pues en Marcos 9:35 Jesús afirma que si alguno quiere ser el primero, tiene que ser el servidor de todos. Bueno, le cuento a Néstor que el Papa desde los primeros siglos siempre ha sido el servidor de todos. Por ejemplo, en el siglo II tenemos una carta de Dionisio, obispo de Corinto, a Sotero, el obispo de Roma, que dice: porque desde el principio tenéis esta costumbre, la de hacer el bien de múltiples maneras a todos los hermanos y enviar provisiones por cada ciudad a muchas iglesias, conservando así como romanos que sois una costumbre romana transmitida de padres a hijos. Costumbre que vuestro bienaventurado obispo Sotero no solamente ha mantenido, sino que incluso la ha aumentado, suministrando por una parte socorros abundantes para enviar a los santos y por otra como padre que ama tiernamente a los suyos, consolando con afortunadas palabras a los hermanos que llegan a él. Sobre esto, Klaus Schatz, en su obra El primado del Papa, dice sobre esta carta: esta interpretación de primacía de caridad es sin duda adecuada, coincide con el texto citado de Dionisio de Corinto y se ajustaría perfectamente a la responsabilidad y preocupación fraterna de la Iglesia romana por las otras iglesias. Así se desprende del tenor general de la carta. La Iglesia romana es maestra de las otras y a diferencia de ellas no necesita de exhortación. Ahora, claro que todos, amigo Héctor, apacentaban el rebaño, claro, es cierto lo que usted dice, pero en comunión con Pedro, se le olvidó esa parte. Ahora, él menciona a Juan Crisóstomo, pero se le olvidó mencionar esto que dijo Juan Crisóstomo. Él le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Por qué pasar por alto a los demás y hablar de las ovejas solo a Pedro? Fue el elegido de los apóstoles, la boca de los discípulos y el jefe del coro. Por esta razón, Pablo fue a verlo en lugar de los demás. ¿Ok? También afirma que la sucesión apostólica no es bíblica, que eso no existía y que por lo tanto el papado es falso. Bueno, eso también es falso. Si la sucesión apostólica no existía, entonces ¿por qué los apóstoles nombraron un sustituto de Judas Iscariote una vez que éste se suicidó? Esto lo dice Hechos 1:24-26. La respuesta es obvia. Si ellos nombran a Matías como sustituto de Judas, es porque sí había una sucesión apostólica. Además, Pablo, quien no conoció a Jesús en persona, también era apóstol. Él lo afirma en Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Aquí habría que preguntarle a Néstor si la sucesión apostólica no existe, como él dice, ¿por qué en el mundo evangélico tenemos muchos pastores que se autodenominan o autoproclaman como apóstoles? Tremenda contradicción. Ahora, sin la sucesión apostólica no tendríamos iglesia, así de sencillo, pues la iglesia no se quedó varada en los primeros 2 siglos ni se terminó con la muerte del último apóstol. Por eso, para que la iglesia continuara hasta el día de hoy y hasta que Cristo vuelva, los apóstoles nombraron sucesores, en este caso los obispos con autoridad, teniendo uno de ellos, el obispo de Roma, la máxima autoridad de la iglesia, y prueba de ello es el texto del historiador cristiano Eusebio de Cesarea en Historia Eclesiástica, que menciona a los antecesores del Papa Víctor. Pretenden que todos sus predecesores y los mismos apóstoles enseñaron como ellos y que la verdadera enseñanza fue preservada hasta la época de Víctor, el 13º obispo de Roma después de Pedro. También Néstor afirma que San Cipriano veía al Papa como un obispo igual a él y no como un superior. Bueno, esto es falso. Ojo lo que dice San Cipriano, que Néstor tampoco dijo. Dice: no te escribí inmediatamente, carísimo hermano, al obispo de Roma, porque no se trataba de una cosa tan importante y tan grave que pidiera que se te comunicara enseguida.
vida. Confiaba que conocías todo esto y estaba seguro de que te acordabas de ello. Por eso juzgué que no era necesario comunicarte con tanta celeridad y urgencia la locura de los herejes. Y no te escribí sobre todo aquello porque todos los que despreciamos por otra parte y poco te mandé los nombres de los obispos de aquí que están al frente de los hermanos y no han sido contaminados por la herejía. Y ojo lo que dice aquí. Fue opinión unánime de todos los que están en esta región que te mandara estos nombres. Hermanos, esta carta es bastante sugestiva, ya que de no reconocer la primacía del obispo de Roma, como dice Néstor, ¿por qué las excusas por no haber podido notificarle antes? Es que si el Papa preguntaba, no podía alegar que era asunto de su propia iglesia. ¿Por qué la opinión unánime de todos los de la región en mantener informado al obispo de Roma? Bueno, ahora, aquí también se puede decir que Néstor entregó el debate porque dijo que Pedro era una suerte de obispo modelo. Por supuesto que era un obispo modelo, Néstor, si era el líder. Ahora, el término papa no fue propio del obispo de Roma. Bueno, papa significa padre, ya le mencioné cómo le llaman padre al obispo de Roma, en la carta de Dionisio de Corinto a el señor, al obispo de Roma, Sotero. Ahora él dice, cita a Ignacio de Antioquía. Bueno, esto dijo Juan Crisóstomo sobre Ignacio de Antioquía. Dice, escribe que San Ignacio fue consagrado obispo de manos de los apóstoles Pedro y Pablo. Según Teodoro, Ignacio fue asignado obispo de Antioquía por San Pedro. Ahora, dice que no hay consenso en los padres con quién era la roca. Bueno, ya se lo refuté con el concilio de Éfeso. Ahora, él menciona el concilio de Éfeso y vamos a analizarlo bien. Ojo lo que dice, a nadie dudoso, antes bien por todos los siglos fue conocido que el santo y muy bienaventurado Pedro, príncipe y cabeza de los apóstoles, ojo como le llama el concilio, príncipe y cabeza de los apóstoles, columna de la fe y fundamento de la iglesia católica, recibió las llaves del reino de manos de nuestro Señor. Y a él, o sea, Pedro, le ha sido dada la potestad de atar y destar los pecados. Y él, en sus sucesores, óigalo bien, Néstor, en sus sucesores, y lo dice un concilio, vive y juzga hasta el presente y siempre. No solo dice presente y siempre, a pesar de que después los ortodoxos se separan en el siglo XI. Ahora, el primado de Pedro no existió en los primeros siglos, ya que ningún concilio ecuménico fue convocado por un papa, sino por un emperador. Bueno, eso es falso. El hecho de que un emperador convocara un concilio no anula la autoridad del obispo de Roma. Los concilios vienen a ser ecuménicos cuando son confirmados únicamente por el obispo de Roma, no necesariamente ser convocados. Sin embargo, sí tenemos testimonio de que el concilio de Nicea sí fue convocado por el Papa Silvestre, y esto es un testimonio que se recoge en otro concilio ecuménico posterior, que sería el concilio de Constantinopla III, que tuvo lugar en el año 680, que dice, Arrio surgió como un adversario a la doctrina de la Trinidad. Constantino y Silvestre, obispo de Roma, inmediatamente convocaron el gran sínodo de Nicea. Ahora, del mismo modo, tenemos que el que presidió dicho concilio de Nicea, como lo dijo Néstor, fue Ocio de Córdoba, quien era el legado del Papa Silvestre, como lo observa el historiador Gelasio de Cícico. Ahora, él mencionó a Agustín, pero se le olvidó que Agustín dijo lo siguiente en su obra Retractaciones 1:21. ¿Cuál de estas interpretaciones más es correcta? Decida el lector. Eso no lo dijo Néstor. Ahora, afirma que la carta de Clemente Romano a los Corintios no prueba el primado petrino. Él dice, no existe la primacía jurisdiccional. Bueno, dejemos que a Néstor lo refute el erudito protestante Philip Chapp en su obra Historia de la Iglesia Cristiana, volumen 2. Dice, el primer ejemplo del ejercicio de una especie de autoridad papal se encuentra hacia finales del primer siglo en la carta del obispo romano Clemente a la afligida y distraída iglesia de Corinto. Ahora, hay que mencionar que para la fecha en que ocurrió la revuelta de la iglesia de Corinto, estaba todavía vivo y presidiendo en la cercana ciudad de Éfeso el apóstol San Juan, el evangelista, que atestigua a San Irineo cuando dice, finalmente la iglesia de Éfeso que Pablo fundó y en la cual Juan permaneció hasta el tiempo de Trajano, es también testigo de la tradición apostólica verdadera. Aquí habría que preguntarle a Néstor, que por cierto no me contestó ninguna de las preguntas que le hice en mi exposición. ¿Por qué no intervino el apóstol Juan en lugar del obispo de Roma en la iglesia de Corinto si estaba más cerca Juan que Clemente? Espero que esta vez sí me la responda. O más cuestionable, ¿por qué no actuó el mismo obispo de Corinto si era su propia iglesia? ¿Por qué tuvo que acudir a la autoridad del obispo de Roma que estaba más lejos? Espero también Néstor me la pueda contestar en su contrarrefutación. Bueno, porque la autoridad la tenía precisamente el sucesor de Pedro en Roma, en este caso Clemente. Ahora, él dice que
que a los protestantes no se les puede no se les puede llamar rebeldes. Bueno, yo le pregunto a Néstor, ¿cómo se le llama a una persona que se rebela contra la autoridad? Rebelde, como hizo Lutero. Ahora, él citó a Tertuliano, pero ojo a lo que dice Tertuliano en su obra De Prescriptione Hereticorum. Pero si te encuentras cerca de Italia, tienes a Roma, de donde también para nosotros está pronta la autoridad. Ojo, porque esto lo dice ya finales del siglo II, principios del siglo III, cuando ya no estaba Pedro. Sin embargo, él dice que si estás cerca de Italia tienes a Roma, de donde también para ellos, que no eran italianos, que no eran romanos, está pronta la autoridad. Nestor también menciona Orígenes, pero se le olvidó mencionar otras cosas que Orígenes dijo de esto. Ojo lo que dice Orígenes en su obra Comentario sobre Juan 5.3. Y Pedro, sobre la cual la iglesia es construida, contra la cual las puertas del infierno no prevalecerán. También, esto dijo Orígenes, sobre él, Pedro, en la tierra, la iglesia fue fundada en la epístola a los romanos. Y también dijo Orígenes, asimismo, Pedro, sobre quien la iglesia fue fundada por el buen gusto del Señor. Él cita a Hermas, eso es una falacia del silencio. Extrañamente, todas las pruebas que yo le di en mi exposición, que son de carácter histórico, mi amigo Néstor las obvió, además de no responder las preguntas que le hice. Eso sería, amigos. Bien, muchas gracias, Rigo. Te quedaste con 13 minutos 30 segundos. ¿No quieres utilizar tu último minuto? Así nomás. Ok, perfecto. Entonces vamos a pasar al tiempo de contrarrefutación. Van a tener 5 minutos cada uno. Permítame para parar el cronómetro. Bien. Y les vuelvo a preguntar, ¿van a aceptar una pregunta del público o quieren seguir con el formato que habían acordado? Yo con el formato porque ahorita me tengo que ir, porque a las 7:45 tengo que salir al trabajo. Ok, por perfecto. eso es esta hora. Yo no tendría problemas, pero imagínense. Ok, bien, para la gente que preguntó, pues ahí está la respuesta, ¿no? Iban a seguir con el formato y van a tener 5 minutos de contrarrefutación. Así que, Néstor, vas a tener tus 5 minutos de contrarrefutación y posteriormente le voy a dar la palabra también a Rigo Ardón para que tenga sus 5 minutos. Así que, Néstor, cuando tú estés listo, me indicas y yo inicio el cronómetro. Dale. Adelante. Otra vez. Generalmente siempre que se hace una aclaración y se presentan generalmente los discursos apertura, un sinnúmero de informaciones específicas, es común que no se respondan a todas. Por ejemplo, ya yo aclaré que el consenso de los padres no está de acuerdo en asumir que Mateo 16:18 se debe interpretar única y exclusivamente como Pedro. Eso está claro y está repetido. De hecho, si se va a un consenso, un patrón, parece que lo que más prima es la confesión de Pedro, sobre todo. La cita que menciona, por ejemplo, de Agustín, decide el lector, es un punto a mi favor, porque justamente Agustín está presentando dos posiciones, ya que en sus retractaciones él había asumido antes una y ahora entiende que la más conveniente es la que dice la confesión de Pedro, pero en eso decide el lector. Así que eso es un punto a mi favor. Si te encuentras cerca de Italia, por supuesto, porque Italia era la jurisdicción del obispo de Roma, de acuerdo a Tertuliano, pero después el mismo Tertuliano entiende que no está la jurisdicción más allá de Roma, porque justamente el punto que se está determinando en ese caso es analizar a Tertuliano de acuerdo a su contexto como tal. Y el mismo Tertuliano después es muy crítico con la figura del obispo de Roma. Lo mismo pasa con Cipriano de Cartago. ¿Qué vamos a hacer con el caso del concilio en el que Cipriano de Cartago llega a condenar al obispo de Roma y le llega a llamar enemigo de los cristianos? Y llega a decir que incluso si cualquiera de los obispos locales recurre a Roma, debe ser excomulgado. Otra cosa es que tú me vuelves a citar el concilio de Éfeso, pero ¿qué vas a hacer con el octavo canon de ese concilio que niega que cualquier metropolitano y cualquier patriarca pueda ejercer su autoridad más allá de su proceso de jurisdicción? Y no me has podido responder el tema del concilio de Nicea. Claro que sí. Qué bueno es decir justamente que uno no responde las preguntas para tratar de engatusar a la gente con ello y sin embargo no darse cuenta que no has podido responder al problema que genera el concilio de Nicea en su artículo, en su canon sexto. Y aquí hay un dato muy interesante porque justamente, y creo que ahí es donde casi todo el debate se va. Este no es un debate sobre primado, sobre sucesión apostólica, por cierto. Pero según la Enciclopedia Católica del Pueblo, un concilio ecuménico es la reunión de todos los obispos convocada y presidida por el Papa, diseñada para resolver cuestiones de doctrina y disciplina para la Iglesia Universal. Cuando nosotros analizamos eso, descubrimos el concilio de Nicea. Pese a la alteración que se asumió de que supuestamente Silvestre lo convocó, se sabe que no fue convocado por Silvestre. ¿Por qué? Porque justamente
la evidencia histórica del mismo Eusebio cita que no hubo participación de parte activa de Silvestre, y ni siquiera Silvestre estuvo presente en el concilio de Nicea. Y otra vez, el concilio de Nicea, si vas a apelar a él, tienes que resolver el problema del canon sexto, que dice directamente que la limitación del obispo de Roma está directamente limitada a Roma, y así lo reconoce hasta Paul Pius y Murphy, que llegan a decir, parece limitar la autoridad de Roma a los asientos suburbicarios. Así que el concilio de Nicea no es muy buen apoyo para ti, amigo. Otra cosa, no has podido resolver las argumentaciones históricas que te presenté respecto a si es posible que Pedro estuviese en Roma o no. Porque incluso la cita que mencionaste de Ireneo menciona a Pedro y a Pablo. Y es un problema para ti, porque Pedro y Pablo hicieron que Lino, de acuerdo a Ireneo, fuese el primer obispo de Roma. El primer obispo de Roma es Lino, ni siquiera es Pedro. Y así lo reconoce el mismo Eusebio cuando dice que el primer obispo de Roma es Lino. Y no hay tampoco acuerdo ni consenso en ello, porque Tertuliano cree que el primer obispo de Roma es Clemente. Así que hay un problema ahí. ¿Qué vas a hacer con el caso de la gran mayoría de los historiadores católicos que te mencioné, y te los mencioné por nombre, de que llegan a decir que históricamente hablando no se puede suponer que haya posibilidad de que un concilio, de que el gobierno de Roma haya sido de parte de un solo obispo? Ese problema no lo has podido resolver, y creo que es una de las grandes dificultades que se quedaron sin responder en este debate. Lo dejo ahí. Te quedó un minuto. ¿Está bien? No, déjame agotar esa parte. Ok. La última cuestión es el tema de qué vamos a hacer con el caso de las recensiones tardías, por ejemplo, las Hagadín judías que dicen que Pedro posiblemente murió en Palestina, aparte de que también se descubrió en 1958 una tumba de Pedro en Palestina, en el Monte de los Olivetes. Entonces es otro caso. Las referencias tardías respecto a que Pedro pudiese estar en Roma no se competen con la evidencia textual del mismo apóstol Pablo hablando del tema, y está el tema de Babilonia, que tampoco lo pudiste responder. Perfecto. Sobre el tiempo, 4 minutos 58 segundos. Gracias, querido Néstor, en esos 5 minutos de contrarrefutación. Así pasó el tiempo a Rigo Ardón. Vas a tener tus 5 minutos de contrarrefutación, y cuando estés listo, me dices para iniciar el cronómetro. Listo. Bien, tus 5 minutos empiezan ahora. Qué grave problema tenemos con mi amigo Néstor, porque él habla de consensos, que no todos los padres estaban de acuerdo en la antigüedad, que la piedra de Mateo 16:18 se refiriera a Pedro, pero si vamos bajo esa misma errada lógica de mi amigo Néstor, tampoco todos los padres estaban de acuerdo que fuera la confesión de fe de Pedro. Unos decían que era la confesión de fe y otros decían que era la persona de Pedro. Entonces, ¿por qué le menciono yo a mi amigo Néstor los concilios? Porque los concilios son la máxima voz de autoridad de la iglesia. Ahora, él me cita el concilio de Nicea y yo pues aquí le tengo la respuesta. Y es la siguiente. Déjeme ver. Dice, Concilio de Nicea, Canon 6. Dice lo siguiente, mi amigo Néstor. Prevaleciendo de las antiguas costumbres de la jurisdicción del obispo de Alejandría en Egipto, Libia y Pentápolis, lo mismo que la del obispo de Roma, el de Antioquía y los de las demás provincias, no se deben nombrar obispos sin el consentimiento del metropolitano. ¿Quién era el metropolitano? El obispo de Roma. Ahora, él menciona que Pedro no estuvo en Roma. Sin embargo, hay numerosos padres de la iglesia que sí mencionan que Pedro está en Roma. Yo me pregunto, ¿por qué esos padres de la iglesia, mi amigo Néstor, no los acepta? Ahora, ¿acaso Pedro no fue obispo? Sí fue obispo. ¿Acaso no vivió en Roma? Estuvo en Roma, igual que Pablo. Aquí me resulta curioso que los protestantes, por ejemplo, no aceptan que Pablo murió en Roma decapitado, a pesar de que la Biblia no lo dice. Sin embargo, no aceptan que el mismo Pedro sí estuvo en Roma.
Ahora, extrañamente, ellos siempre acusan de que la Babilonia que habla el Nuevo Testamento se refiere a Roma, pero cuando es en este punto, en este tema de debate, ya ahí no lo aceptan. ¿Por qué no, Néstor? ¿Por qué no? Ahora, él mencionó a Tertuliano, pero resulta que Néstor había dicho que Tertuliano ya no creía en un primado más allá de Pedro. ¿Recuerdas que dijo eso? Sin embargo, yo le muestro la cita donde Tertuliano dice que si está cerca de Italia tienes a Roma, de donde también para nosotros, que no eran romanos ni italianos, está la autoridad. Y eso fue después de Pedro, ¿no? Ahora, no estuvo presente Silvestre, es cierto, mi amigo Néstor, no estuvo presente Silvestre, pero sí estaba su legado papal y hasta usted mismo lo reconoció. Ahora, le voy a mencionar en lo poco que me queda para terminar con todo, desmontar todo lo que dijo mi amigo Héctor sobre el primado de Pedro en la escritura. Ok, primado significa primer lugar. Lo vemos reflejado claramente en Mateo 10:2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro. Como pueden ver, Mateo lo llama primero, no lo dice en un orden matemático, no lo dice tampoco en un orden cronológico, sino que él lo dice en un orden jerárquico por su autoridad sobre los demás. Y esto lo afirma el propio erudito protestante John MacArthur en su obra Comentario de MacArthur al Nuevo Testamento del año 2017. Antes que nada, en las 4 listas de los apóstoles en el Nuevo Testamento, Pedro siempre está de primero. En Mateo 10:2, el primero no se refiere al orden de selección, porque Jesús llamó a Andrés, hermano de Pedro, antes de llamar a Pedro. En este contexto, protos, que significa primero, indica más importante en rango. Protos se utiliza con el mismo significado en 1 Timoteo 1:15, donde Pablo habla de sí mismo como el primero de todos los pecadores, y en Apocalipsis 1:17, donde Cristo habla de sí mismo como el primero, es decir, como el protos. En la cultura hebrea, el término primero también se refería al jefe, y esto lo comprobamos de forma irrefutable con el texto de Primera de Crónicas 11:6, que dice: y dijo el rey David, el primero que ataque al Jebuseo será jefe y capitán. Subió el primero, protos, Joab, hijo de Sarbia, y pasó a ser el jefe. Hermanos, pues yo creo que está más que evidente el primado de Pedro en la escritura, y pues me quedé con las ganas de que mi amigo Néstor al menos me respondiera una sola pregunta de la que le dice en mi exposición. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por esa última contrarrefutación de 5 minutos. Gracias a ambos debatientes, ha sido un debate muy interesante. Gracias a todos los que han estado conectados, a todas las páginas, a todos los canales. Van a tener 3 minutos finales para que puedan sintetizar de la forma que ustedes deseen sus argumentos, o si quieren concluir de alguna forma diferente, están en toda su disposición, ¿no? Así les voy a dar 3 minutos a mi hermano Néstor, posteriormente 3 minutos a Riguardón, y vamos a concluir este debate con estos últimos 3 minutos. Aprovechenlos bien. Gracias a todos los que estuvieron conectados. Esto ha sido un debate sumamente interesante. Los felicito por sus aportaciones y sé que mucho se podrá aprender de ambos. Néstor, tienes 3 minutos para sintetizar tus argumentos o para concluir tu exposición. Indícame cuando estés listo. 3 minutos no es suficiente para poder desarrollar todo lo que se puede decir respecto a lo que no se pudo responder acá. Incluso el reto al debate que le supuse al señor Rigo cuando le dije que me demostrara con un solo de los padres cuando utilizaron, por ejemplo, el caso de Isaías capítulo 22, verso 15, para evidenciar que cuando se habla de llave se tiene que referir directamente a Pedro. Él dice que yo entregué el debate porque hablé de que Pedro era el obispo modelo. Eso no tiene nada que ver, porque todos nosotros podemos asumir a Pedro como obispo modelo y no asumir directamente con ello el primado. Asimismo, también usted menciona las listas de Mateo y los evangelios, pero se olvida de la lista de Gálatas 2:9, donde se presenta a Pedro en un segundo lugar y a Jacobo en un primer lugar. Así que directamente en ese caso, y la lista de Gálatas 2:9 más importante porque habla de una estructura jerárquica en la iglesia de Jerusalén y Jacobo ocupa el primer lugar. Así que desde esa perspectiva, señor, yo creo que usted tiene que tomar consideración eso. Quiero finalizar ya con unas palabras directamente que escribí y que creo que son relevantes en este caso. Porque sin duda alguna hemos hablado de una serie de evidencias históricas, sobre todo en el caso, decir que uno toma directamente lo que le conviene o no, es un problema que también le calza al católico romano, porque sin duda alguna el consenso entre los padres
es mayoritario en torno a entender que la interpretación de las palabras es en base a la confesión de Pedro y no en base a que sea el mismo Pedro. Y el hecho de que Tertuliano haya creído que Pedro era la roca no asume directamente que él entendiese que eso se pudiese extender más allá, porque más después, más adelante, el mismo Tertuliano va a ser muy crítico con el obispo de Roma. Usted leyó la cita del Concilio Sexto de Nicea, pero la leyó muy mal, porque realmente la cita dice: el obispo de Alejandría tendrá jurisdicción sobre Egipto, Libia y Pentápolis, así como el obispo romano en cuanto a lo que está sujeto a Roma, así como dice la lista. Y cuando habla del metropolitano de Alejandría, está hablando del metropolitano de Alejandría, no del obispo de Roma. Así que yo le sugiero que tiene que aprender a leer un poquito mejor para que no engañe a la audiencia. Y finalizo entonces en este caso con una conclusión. La escritura es muy clara al presentarnos a Cristo como la cabeza única de la iglesia. Justo allí radica el error del satis cognitum cuando afirma: si alguno dice que el único jefe y el único pastor es Jesucristo, que es el único esposo de la iglesia única, esta respuesta no es suficiente. Con eso rechaza el carácter singular de dicha cabeza y supone la iglesia es un monstruo bicéfalo, peor una mujer con 2 maridos. Sin duda una contradicción clarísima del retrato de la iglesia que la Biblia nos provee en Efesios 2, 20 y 21. Laicard desdibujó ese retrato y al negar al solus Christus ha sustraído un puesto que no le corresponde, atentó contra la unidad del cristianismo al arrogarse a sí mismo al ser la fuente de dicha unidad. Laicard está en grave pecado, usurpó el papel de Cristo en la configuración de su iglesia y se lo asignó un mortal. ¿Qué pasará con ella? Lo que Cristo dijo: quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. En palabras más gráficas, las vomitará de su boca. Deus miseretur eorum, que Dios les tenga misericordia. Perfecto, gracias querido Néstor por esa última intervención de 3 minutos y gracias también por todas tus aportaciones en este debate que ha sido muy interesante. Voy a concluir dándole la palabra a Rigo Ardón para que concluya este debate, sintetice sus argumentos o en su defecto concluya la forma que él crea conveniente. Así que Rigo, cuando tú estés listo, indícame y pongo el cronómetro. Ya. Adelante. Ok, le aclaro a Néstor que Gálatas 2:9 es de los pocos textos donde se pone a Santiago de primero, ya que querían resaltar el papel de Santiago como el obispo de ese lugar. Además, noten que ahí no dice primero Santiago, como sí pasa con Pedro en Mateo 10:2. Además, Pedro siempre es mencionado antes que Juan, el discípulo de amado de Jesús, incluso en Gálatas 2:9. En el último evangelio, en el último capítulo y durante los últimos momentos que Jesús compartía con los apóstoles, fue en esos momentos, sabiendo que los iba a dejar y habiéndoles prometido que les enviaría el Espíritu Santo, aún así Jesús sabe que tiene que dejar a alguien como pastor visible y confirma a Pedro diciéndole que apaciente sus ovejas y corderos. Jesús había dicho que él era el buen pastor y ahora que él no va a estar físicamente, le deja esta responsabilidad a Pedro, al hombre que lo había negado 3 veces y al que incluso le había dicho: apártate de mí, Satanás, cuando no quiso aceptar el sufrimiento de su maestro. A ese hombre, aún así, Jesús le confirma delante de los otros apóstoles como el hombre que tomaría esa responsabilidad de ser la cabeza visible de su iglesia. En este debate quedó probado de manera contundente con la Biblia, con el magisterio, con la tradición y con la historia, además de testimonios de eruditos católicos y protestantes, la primacía de Pedro. Hermanos, de los 266 papas que han existido en la historia de la iglesia, 23 fueron asesinados por el Imperio Romano en los primeros 300 años de esta era, junto con más de 800 obispos. Otros 3 millones de católicos fueron martirizados y lo hacían alabando el nombre de Dios y cantando alabanzas, y la cuenta sigue hasta el día de hoy. Por lo tanto, ni valdenses, ni luteranos, ni neoevangélicos, ni ninguna otra agrupación que va surgiendo con el tiempo pueden llamarse reformadores absolutamente de nada. Si usted afirma que esa palabra esté válida, usted está implicando que Dios se equivocó con su iglesia, que es santa, eterna, continua, indestructible, incorrupta, por la cual usted reniega de los designios divinos, perfectos y santos que el mismo Cristo decretó en las Sagradas Escrituras mediante la potestad dada por Dios a su iglesia mediante la sucesión apostólica liderada por Pedro. Para finalizar, lo haré con una frase del gran San Agustín de Hipona que refleja la autoridad de la iglesia romana. Roma locuta es, causa finita es. Roma ha hablado, caso terminado. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias Rigo Ardón, muchas gracias Néstor, ha sido un debate sumamente interesante. Yo personalmente lo he disfrutado muchísimo y estoy seguro que también la gente que ha estado conectada
Estuvimos conectados casi 900 personas en las diferentes plataformas, así que muchas gracias a toda la gente que se toma el tiempo de disfrutar estas interacciones que nos ayudan a aprender, nos ayudan justamente a retroalimentarnos y a crecer espiritualmente. Le mando saludos especiales a la página de mi hermano Néstor, también a la página de Católicos por Convicción, a los amigos de Rigo Ardón y a todos los que estuvieron conectados hoy apoyando con sus comentarios. No se olviden darle like a las páginas para que este contenido siga llegando a muchas más personas y la cultura del debate siga creciendo en Latinoamérica. Enhorabuena por ello, ¿no? Voy a darles el minuto final para que puedan despedirse de su gente, de su público, para que puedan agradecer a la gente que vino a apoyarlos, que se tomó el momento, casi 2 horas, de escuchar este debate y venir a dar su apoyo, y para que puedan sacar sus conclusiones finales. Después vamos a tener ahí una retransmisión y vamos a tener un análisis del debate, ¿no? Así que, Néstor, te voy a dejar un minuto, posteriormente se lo voy a dar a Rigo, y así vamos a concluir este debate que ha estado para chuparse los dedos. Adelante, querido Néstor. Quiero agradecer a todos, quiero agradecer a Rigo, a Edgar por servir de moderador, quiero agradecer también a todo el público que estuvo acá con nosotros. Recuérdense que el objetivo de esto es fortalecer el músculo intelectual, poder sopesar las informaciones y, por favor, en sus reacciones sean bien moderados, amados hermanos, a todos los que nos ven, a todos los creadores de contenido, y sean bastante equitativos. Creo que le podemos sacar mucho provecho y este debate continúa porque los debates no concluyen cuando terminan, sino cuando se van analizando. Así que yo creo que le podemos sacar mucho provecho. Gracias por habernos acompañado y a toda la familia del Teólogo Responde. Espero que hayan acabado sus Nestoritos. Gracias, querido Néstor. Rigo Ardón, un minuto para que puedas despedirte de tu gente y también puedas despedirte de todos los que vinieron aquí a ver el debate del día de hoy. Adelante. Ok, primero que todo, muchas gracias a todos. Gracias a Néstor por aceptar la invitación. Recordemos que esto no va más allá de un simple debate y no son cosas personales. Gracias a mi amigo Edgar por haber moderado el debate. Gracias a todas las personas que han estado viendo el debate, sean católicos, sean evangélicos, por aguantar estas casi 2 horas, ¿verdad?, de escucharnos, y espero que haya sido de edificación. Y como dice Néstor, que se saquen pues todas lo que haya que analizar en este debate, pero sobre todo muchas gracias a Dios por permitirnos una vez más de tenernos aquí con vida y salud y de compartir en este debate. Muchas gracias a todos y que Dios me los bendiga, tanto a católicos como a evangélicos. Muchas gracias, Rigo. Bien, así concluimos este debate. Gracias, Néstor. Gracias, Rigo, por esa dispensación de conocimiento que nos dieron en este canal y en los canales que estuvieron retransmitiendo. Les envío un abrazo a ustedes y a sus familias. Néstor, sé que andas un poco malo y Rigo, sé que te tienes que ir a trabajar. Así que gracias por haber tomado el tiempo y dispensarnos este rico debate, ¿no? Que Dios les bendiga. Yo me despido también de toda la comunidad de Eso No Dijo Can. Que estén muy bien y nos vemos, si Dios quiere, más al rato para hacer un análisis o si no, mañana. Muchachos, que el Señor esté con ustedes. Nos vemos pronto. Hasta luego. Bien, muchas gracias a toda la gente que estuvo conectada. Fue un debate muy interesante. Yo me despido. Gracias por haber estado conectados. También estuvimos casi 800 personas conectadas. Vamos a hacer análisis. You